Bueno, boas tardes a todas e a todos. Hoxe vamos a dar comenzo a cuarta xa xornada deste Congreso de Museos, Arte e Educación, unha xornada que vamos a dedicar a museos e xénero. E como xa vamos pilladiños de tempo, vou a presentar a ponente que vai a falar a continuación, que é Ana Moreno Rebordinos. Ana Moreno é a xefa de área de Educación do Museo Thyssen-Bornemisza, licenciada en Xeografía e Historia, especializada en Historia de Arte pola Universidade Complutense de Madrid, onde tamén realiza uns estudios de doutorado no Departamento de Historia da Arte, máster en Xestión Cultural. Bueno, podríamos irnos alongando moitísimo no que a nivel curricular. O que tal vez me gustaría expresar para todas e todos os que estamos hoxe aquí é que se a rede de museos, se o Museo de Lugo fai unha serie de anos iniciou unha folla de ruta en pro da educación. No regulamento do museo, cando nace o museo no ano 1932, poñía que o museo nace con unha finalidade fundamentalmente educativa. Nós somos da condición de pensamos que un museo ou é educación ou non é nada. Neses inicios, cando quixemos transformar, cambiar o modelo educativo dos museos da rede, pois iniciamos tamén unhas xornadas de formación para o profesorado, pero tamén para o propio persoal, para todos nós. Era esa forma de aprender xuntas e xuntos. Aprender xuntas e xuntos co profesorado como cómplice para cambiar o que era a pedagogía e a educación nos museos. As persoas claves naquel momento, nesa transformación educativa, foi tanto Ana Moreno como Rufino Ferreras, é dicir, os dous, todo o equipo didáctico do Thyssen, que daquela tiñan moi claro que ten que ser un museo, foron quen de axudarnos a formar a todo o persoal que nese momento formábamos parte do Departamento de Didáctica. A maiores de, moitos dos profesionais que vades a escuitar hoxe forman parte dunha rede de nutrintes que son os que nos axudan a ser mellor cada día, dos que aprendemos diariamente, que serviron para formar a todo o persoal, a todas as compañeiras e compañeiros dos nosos museos. 18 anos tivemos aquelas xornadas de formación ao profesorado que neste momento vimos de retomar a través destas xornadas dentro deste propio Congreso, que espero que a partir de agora os museos da rede ofrezcan máis xornadas de formación ao profesorado. E dentro dese traballo en rede, nosotros non só estivemos como mestres a hora de formarnos, sino como socios a hora de proxectar e de traballar nesa rede na que cada día se suman máis persoas dos museos, máis especialistas de museos de todo o mundo, que o que queremos é que os museos señan o que teñen que ser, museos ao servicio da sociedade. E xa sin máis, vos deixo con Ana. Voy a empezar muy rápido, pero desde luego lo primero es agradecer a Encarna porque es la mayor enredadora, como todos y todas sabéis, y me parece que es maravilloso que hayamos conseguido, después de esos 15 años a los que ella se refiere, o incluso más, poder transformar esas primeras relaciones profesionales y también personales en un proyecto en el que tenemos puesta, yo creo que toda la energía y la ilusión. Un proyecto que vamos a intentar contaros ahora y que desde dentro, desde todas aquellas personas que lo estamos viviendo, yo creo que no somos conscientes del papel transformador, creo que sí, que por eso lo hacemos, del papel transformador que tienen nuestras instituciones. Como sé que en nuestro foro hay profesores y profesoras, también he querido contaros un poco cómo concebimos el trabajo en red con la escuela. O sea, hay un trabajo en red con nuestra sociedad, con nuestros socios como la red de museos, pero si hay algo básico y esencial también para nuestras instituciones sois vosotros, profesores y profesoras, que a lo largo del año nutrís también nuestras instituciones. Entonces hay un espacio también en el que me dirigiré un poco más a vosotras y a vosotros. Bueno, me voy a remontar un poquitín, pero muy poquito, para que entendáis cuál ha sido nuestro proceso o nuestra manera de ir incorporando de una manera natural, creemos, las cuestiones de género, los estudios de género dentro del área de educación.
a veces de manera inconsciente, porque ya en el año 95, cuando empezamos a hacer recorridos para familias, uno de nuestros recorridos se titulaba Hombres y Mujeres. Queríamos hablar de personajes en el museo y no se quedó en personajes. Empezó siendo ya un recorrido en el que queríamos hablar de personajes, hombres y mujeres representados en la pintura, pero también incorporábamos pintores y pintoras, porque nuestra colección, todos partimos de nuestras colecciones, de nuestro contenido, nuestro contexto educativo. Nuestra colección, aparte de, no sé si la conocéis todos y todas, deberíais conocerla, tiene una gran riqueza. Es una colección que yo cada vez que reparo en ella admiro más el criterio de la persona que hizo esta colección, que fue el barón Thyssen-Bornemisza, pero antes que él su padre y su abuelo, que hizo un encargo directo a Rodin. O sea, el origen de la colección es tan bonito como que su abuelo encargó directamente, y se conservan las cartas, unas esculturas que hay en el hall del museo, y ese es el inicio de la colección, ¿no? Bueno, la colección, no solamente vemos cómo se representan hombres, mujeres, sino que también tenemos un número importante de mujeres artistas en nuestra colección. Por eso insisto en la importancia también del criterio de aquellas personas que generan las colecciones y en los criterios que se utilizan también, no solamente para exponer, sino para formar esos conjuntos de obra. Entonces, bueno, aquí tenéis un mosaico de imágenes con esta mezcla, con esta idea de mujeres artistas, Georgia O'Keeffe, Moallon, que es una pintora de bodegones del 18, Sonia Delaunay, y luego también algunos ejemplos de espacios y de maneras de representar a la mujer. A partir de elaborar unos recorridos con estos contenidos, abordando un poco estos contenidos, trabajamos en lo que nosotros hemos denominado Mesa de Mujer. En Mesa de Mujer nos reuníamos con distintas asociaciones. Esto es un poco historia, es una narración, pero es para que entendáis también cómo ha sido nuestro propio proceso de aprendizaje también, porque en este camino nosotras mismas y los educadores, que también hay educadoras y educadores, vamos aprendiendo. Estamos en ese proceso de entre todos ir aprendiendo. Este es el último recorrido que hemos hecho este lunes, Mujer y Poder. Tenemos estos 4 lunes del mes de marzo, recorridos en torno a la colección, abordando distintos temas. Por ejemplo, colaboraciones es un tema en el que hablamos de las colaboraciones entre mujeres pintoras y también pintores, ¿no? No solamente esa idea de la mujer siempre está, es invisible, ¿no? Y la imagen que se ve es la del artista. Bueno, abordamos esto, mujer y moda, en fin, diferentes temas. En esta mesa de mujer, que nos reuníamos gente del departamento y las asociaciones con las que veníamos ya trabajando, asociaciones que engloban la diversidad también de públicos que se acercan al museo. Os estoy hablando de público procedente de inmigración. Tenemos aquí a una de nuestras colaboradoras, Andrea, de Pueblos Unidos, que es una de las asociaciones con la que venimos trabajando desde hace ya no sé cuántos años, 5 o 6 por lo menos, creo yo, ¿no? Hemos trabajado con Fundación de Secretariado Gitano, con AFANDEM, que son mujeres con discapacidad intelectual. No me quiero dejar a nadie. Nuestra Asociación de Mujeres del Barrio de Lucero. CRPS Latina, que es Centro de Rehabilitación Psicosocial. Y Begoña. AMAS, efectivamente. Y AMAS también, eso es. Bueno, en definitiva, 6... no, me dejo una. Comisión de Investigación a los Malos Tratos. Sabía que me faltaba una. Sí. Bueno, son 6 colectivos con los que estamos trabajando en el proyecto que ahora os voy a presentar. Bueno, yo creo que uno de los elementos importantes era, en esta mesa de mujer, decidir entre todos qué es lo que queríamos hacer, qué queríamos hacer en el museo. Y yo creo que esa es una de las claves que os queríamos transmitir también. Muchas veces desde las instituciones ofrecemos una programación, pensamos que nuestro público quiere determinado programa, pero no les preguntamos. Y desde hace mucho tiempo nuestra manera de abordar el trabajo con estas asociaciones precisamente es esa, preguntar
hablar con los profesionales y saber qué es lo que el museo puede ofrecer para que realmente el museo sea útil. Como decía Encarna, el museo debe ser útil para su sociedad, ¿no? No solamente es que también una parte de contemplación estética, tiene otras utilidades, y en eso creo que es en lo que estamos desde las áreas de educación. Bueno, a partir de ese primer trabajo generamos unos diálogos en torno a algunas obras de la colección, y el proceso fue el siguiente. Personas de estos colectivos elegían una obra y un tema asociado a la obra. Eran personas eligiendo obra y tema. Y lo que hicimos fue ofrecer al staff del museo, a gente que trabajaba con nosotros, que eligieran una de esas obras o el tema, no a la persona, sino que eligieran obra y tema, bueno, pues qué es lo que les podía interesar, si determinada obra y el tema que habían asociado les parecía también un punto de partida para establecer un diálogo. De esa manera conformamos parejas, en algunos casos, en otros no fueron parejas, fue más de una persona, o sea, eran a lo mejor 3 personas, dialogando sobre las obras de nuestra colección. En la imagen, yo, como no vamos con mucho tiempo, os voy a decir dónde están los vídeos, y casi es preferible que los podáis ver con tranquilidad, porque está todo publicado en nuestra web. ¿Por qué fue importante este proyecto? Por un lado, como os decía, porque acabábamos, o no es que acabáramos, realmente no partíamos de etiquetas, partíamos de personas hablando delante de las obras de la colección, y por otro lado estábamos visibilizando un trabajo nuestro internamente, que es muy importante también para nuestras instituciones, cómo damos a conocer nuestro trabajo. Yo muchas veces, cuando estamos en el taller, digo, bueno, es que nadie sabe qué se está cociendo aquí, ¿no? Qué se está haciendo en el taller, qué estamos trabajando, qué riqueza estamos generando en el diálogo entre las personas. Y bueno, por eso alguna vez hemos pedido que bajara el director del museo, para que fuera consciente de que ahí estaban ocurriendo cosas. Visibilizábamos esos proyectos de manera interna y hacíamos partícipes a nuestros propios compañeros del proyecto. Eliminábamos roles también, porque teníamos en el grupo al director gerente del museo, pero teníamos también al personal de limpieza. Pero no había esas etiquetas, lo que teníamos eran nombres, repito. Entonces, ¿qué ocurre en el proyecto? Que volvemos a trabajar en esa idea de eliminar etiquetas y eliminar el estigma de muchas de las personas, ¿vale? Esas, yo creo que son como las claves de este precedente. Hay una publicación que tiene, ya nos vais a identificar siempre con esta imagen gráfica, porque ese es el proyecto Nosotras en Red, y hay una revista en la que se recogen todos esos vídeos de los que os estoy hablando. Bueno, pues después de esta experiencia, que fueron 2 fases, recuerdo que incorporamos también, por ejemplo, Begoña, que es educadora del área, está aquí también con nosotros, Begoña de la Riva. En la segunda fase incorporamos a públicos de otros programas. Entonces teníamos con nosotros a público familiar, que fue el vídeo que hizo Begoña. Era algo muy entrañable también, porque tanto Rufino y yo, que nos mencionaba Encarna, como Begoña y alguna persona más del departamento, empezamos haciendo visitas taller para familias. Entonces también para ella era un momento muy entrañable dialogar delante de una obra de arte con una familia que había venido a esa actividad y cuyos hijos en aquel momento tendrían 8 o 9 años y ya tenían 20, ¿no? Entonces era también el reencuentro con algunos de nuestros públicos. Profesores también, tuvimos algunos profesores que participaron, o sea, lo abrimos a otros públicos que trabajaban ya con nosotros. Bueno, pues ese proyecto que era Nosotras, que era Nos más Otras, se ha convertido en Nosotras en Red. Porque allí, bueno, pues es que además lo podemos celebrar porque fue hace un año. Encarna me invitó también a participar en el segundo Congreso de Género y tuve la oportunidad de ver vuestra exposición Holladas a mi familia. ¿Lo he dicho bien? Genial. ¿Ves? Vale. Bueno, aquella exposición nos dio para hablar, para dialogar, para conocer qué programas estaban haciendo en la red, qué programas estábamos haciendo nosotros,
Y yo le transmití a Encarna una inquietud de nuestras mujeres, y es que querían trabajar con artistas. En estas mesas de mujer, bueno, pues lo que nos proponían era seguir trabajando con la colección, pero querían trabajar con artistas. Y entonces ahí, bueno, pues tuvimos ese momento de encuentro y seleccionamos o propusimos participar en este proyecto a 4 artistas que participaban en esta exposición. Y estas artistas son Paula, bueno, ahora os voy a ir hablando de los talleres, pero bueno, Paula Cabaleiro, Paula Noya, Mónica Mura y Mary Pace. Entonces, aquí tenéis, os voy a ir un poco narrando el proceso. A partir de esas conversaciones que tuvieron lugar en marzo del año pasado, empezamos a gestar y un poco a montar lo que podría ser este proyecto de colaboración y de trabajo en red. Por un lado, en Madrid teníamos nuestras asociaciones, nuestros educadores, nuestras colecciones. Teníamos la red, sus museos, las artistas, sus propias asociaciones, y queríamos poner todo eso en relación. Al principio yo creo que tanto Encarna como yo pensamos que era una utopía, que probablemente no iba a ser fácil, pero no se nos ha puesto mucho por medio. Y entonces yo creo que estamos ahí en el camino, pero esto también, lo que quiero transmitiros es que al final somos personas las que posibilitamos y las que hacemos que las cosas sucedan. No nos podemos quedar sentados esperando a que alguien desde más arriba firme un convenio, un acuerdo, algún papel que nos diga ahora podéis colaborar. No, al final las cosas surgen, yo creo que de otra manera, me parece que mucho más natural. Bueno, hay una serie de ideas que no quiero que dejen de aparecer y que las hemos ido recogiendo en esta presentación, que también es un ejemplo de presentación colaborativa. Tenéis la idea de experiencia compartida, porque cada institución, cada equipo parte también de una experiencia que hemos ido sumando, que hemos ido compartiendo y de la que vamos aprendiendo, y una suma de conocimientos. Os hablaba antes de esta idea de eliminar los roles. Cuando estamos trabajando en el proyecto, en el que está Encarna, estoy yo, educadores, artistas, profesionales de las asociaciones, las mujeres de las asociaciones, somos un grupo, o sea, no hay un rol que nos diferencie, jefes, educadores, etcétera. Somos un grupo de 25 personas desarrollando una serie de talleres, y ahí es donde se establece también esa suma de conocimientos desde el lugar en el que cada uno de nosotros estamos. A mí me produce mucha ternura, por ejemplo, uno de los primeros días que nos reunimos con nuestras mujeres, que yo creo que todas las adoramos, a nuestras mujeres de la Asociación del Barrio de Lucero, que solo un dato, son mujeres que tienen de 80 para arriba, o sea, son como institución del feminismo en Madrid, o sea, son estas asociaciones que, sin ser conscientes de lo que suponía reunirse a un grupo de mujeres, bueno, pues llevan la intemerata de años haciendo su propio activismo, ¿no? Y su propia acción casi sin ser conscientes. Ellas nos decían, pero es que nosotras no hemos estudiado en la universidad, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces la aportación que hacen ellas es tan valiosa, esa aportación de experiencia, esa aportación de memoria y de vivencia personal que, bueno, están enriqueciendo muchísimo la propuesta. En las fotos nos habéis visto, aparte del equipo, porque hicimos esas primeras reuniones de trabajo para ir dando forma a cada una de las sesiones. Generosidad. Yo es una palabra que siempre le oigo decir a Encarna y que compartimos. O sea, estos proyectos son proyectos de generosidad. Generosidad en compartir el conocimiento, generosidad realmente en trabajar, no sabría cómo deciros, pero con la plena confianza de que quien está a tu lado, me voy a emocionar, de que quien está a tu lado realmente te lo está dando, no te lo está dando todo, está dando todo por el proyecto.
Cuando nosotros como Museo Thyssen nos preguntan también por el dinero, que es otro tema que sale siempre, insisto también, no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de querer hacer las cosas y de buscar los medios para poderlas hacer. ¿Con dinero se pueden hacer más cosas? Evidentemente. Pero fijaros que en este caso hemos conseguido un patrocinio cuando el proyecto ya estaba caminando, cuando teníamos sentadas las bases del proyecto y hemos ido a contar lo que estábamos haciendo y lo que ahí se estaba generando, es cuando hemos conseguido un apoyo económico que nos sirve para poder retribuir adecuadamente a nuestras artistas, que me parece fundamental también cuando estamos hablando de profesionales en el ámbito del arte, de la educación, de las humanidades, para poder documentar el proyecto, porque es fundamental que tengamos una documentación gráfica. Estamos haciendo vídeos de todo, luego os enseñaremos uno, aún sin terminar, pero para que veáis un poco. El poder recoger toda esa experiencia, todo ese proceso, con el único objetivo de compartirlo, porque eso es lo que queremos. Nuestra experiencia, lo que está ocurriendo en Madrid, lo que está ocurriendo en Lugo, que todo eso sea una experiencia que podamos compartir y que se pueda replicar en otros sitios. A partir de ahora lo que queremos es que nuestra red crezca y que llegue más allá, ¿no? Que se puedan hacer acciones en este sentido. El diálogo entre las colecciones es algo que ha surgido también en este proyecto y que nos sorprendió, pero fue de manera natural también como nuestros catálogos llegaron a Lugo y nuestras mujeres de Lugo estaban trabajando con las obras de nuestra colección. Para nosotros eso es una riqueza, que alguien mire nuestras obras y aporte más conocimiento sobre esas obras, ¿no? Es enriquecer más nuestras colecciones, ¿no? Con la mirada de alguien más. Entonces, bueno, ahí tenéis a nuestras dos. En este caso sí que son los edificios, no las personas, pero era un poco representar esa idea de poder dialogar y de poner en relación los museos. Y bueno, la idea del trabajo en red, aquí veis cómo se van produciendo las sesiones, cómo hacemos sesiones en las que organizamos los talleres, vamos un poco repartiéndonos los papeles que hay que hacer. Y también la idea del diseño colaborativo. Los talleres que estamos realizando son propuestas de estas 4 artistas que os mencionaba al principio, pero no son propuestas cerradas, son propuestas en las que vamos participando, que vamos adaptando, que podemos modificar y que digamos que es algo que está vivo. Más o menos tenemos un esquema de trabajo, pero puede haber diferencias entre la manera de trabajar aquí o allí. O sea, hay una flexibilidad porque también pensamos que los contextos, los espacios, los lugares, ¿no? Todo requiere de un ir adaptando. A partir también de esta idea que os hablaba, pues yo creo que el trabajo de co-creación que estamos haciendo, cómo estamos construyendo entre todos estos entes, todo el mundo está participando. No penséis que esto es un trabajo que construimos educadores y artistas. Tenemos a los profesionales de las asociaciones y a nuestras mujeres que cada día, o sea, no solamente es que vengan más entregadas al proyecto y que participen más de él, sino que aportan también, porque de repente un comentario de alguna de nuestras mujeres de esto va un poco lento, es muy importante, eso nos sirve. O tenemos luego comentarios de hoy no hay merienda, que también ocurren, ¿no? Era bueno, una anécdota, pero sí que es cierto que a través del diálogo y de intentar hacer como pequeñas evaluaciones con ellas, vamos incorporando y vamos modificando cosas. Es decir, realmente es un trabajo que vamos conformando entre todos. Y esa idea de diversidad entendida de la manera más amplia posible, o sea, a partir de esa diversidad de públicos con los que estamos trabajando en el museo. Bueno, paso a los talleres para que veáis un poquito cómo se pone también en relación nuestras colecciones con las propuestas que nos están haciendo las artistas, porque imagino que contado así, pues alguien pensará, bueno, pues proponen un taller y ya está, ¿no? Se hace un taller de creación. No.
El trabajo está perfectamente planificado por parte de ellas y pensado para poner en valor nuestras colecciones y al mismo tiempo para trabajar determinadas ideas o conceptos que son importantes para el grupo que estamos trabajando. Mónica Mura nos proponía trabajar con el retrato. Tenemos una galería de retratos magnífica en el museo y era la manera de entrar en nosotros mismos, como veis ahí, abriendo la puerta a nuestro lugar más íntimo. En los talleres se están produciendo también momentos muy emotivos porque se está trabajando con material muy sensible y es que somos las personas, el material más sensible, incluso si me apuráis que esas obras que tenemos en la pared, ¿no? El material más frágil. Entonces estamos viviendo momentos realmente emotivos de compartir experiencia, de compartir emociones, inquietudes en el grupo. Entonces se ha ido generando un clima de confianza que ha ido increciendo también. Y os puedo decir que en algunas de las sesiones hemos salido también todos tan emocionados pues como con las lágrimas, pero vamos, cayéndonos las lágrimas, porque es un trabajo muy desde dentro. Bueno, con Mónica, como os digo, partíamos del retrato y trabajamos con retratos de cada una de las personas que formamos este grupo y nos proponía una idea que era fragmentar esos retratos para, partiendo de nuestras identidades, construir nuevas identidades y dotar a esas nuevas identidades de ideas, de conceptos que no sé si está un poco pequeñito, ¿no lo veis? Cada uno de los retratos que tenéis ahí en la parte inferior están formados por fragmentos de todos nuestros rostros, ¿no? Entonces somos una serie de personas con una serie de vivencias que de repente hacemos como una especie de puzzle y construimos otras identidades y podemos hablar de esas identidades. Esos fragmentos van cosidos con un hilo de oro que de alguna manera nos está llevando a una metáfora que es la sutura, ¿no? Esas heridas a veces o esos rasguños que a lo largo de la vida nos van ocurriendo en el alma o en el cuerpo, se van suturando con ese hilo de oro y nos lo ponía en relación con, no sé si conocéis la técnica japonesa de estas piezas de cerámica que se rompen y se recomponen con una mezcla de arcilla y oro y son las más valiosas porque esas son las que tienen una historia, las que tienen una vida, algo que contar, no las perfectas, sino las que tienen esas imperfecciones, ¿no? Entonces era una metáfora muy bonita también con todas las vivencias que cada una de nosotras iba compartiendo con el resto del grupo. Con Paula Cabaleiro trabajábamos la idea del espacio vivido, del espacio interior, de nuestros lugares, de nuestros entornos en los que nos sentimos cómodos, en los que nos vamos construyendo también, y esos objetos que conforman nuestros espacios vividos. A partir de fotografías que cada una de nosotras iba aportando, hicimos un trabajo con papel transfer y con planchas. Bueno, quienes hayáis visto la exposición que hay ahora mismo en Lugo, tenéis ejemplificado todo lo que os estoy contando con lo que se ha generado en los talleres aquí en la red. Entonces se iba trabajando con estas imágenes y también interviniendo en las piezas finales. Mary Pais nos proponía trabajar con sonidos y, bueno, eran sonidos diseñados para un paisaje emocional. Y, bueno, veis siempre cómo están las referencias a las obras de la colección. El espacio interior que habéis visto antes, o en este caso esta obra de Magritte, que estoy convencida de que todos escucháis, ¿no? Tiene un sonido, o sea, la obra ya nos está hablando también de la propuesta.
y trabajábamos también era más un formato performativo lo que nos planteaba Mary, y a través de espejos, de palabras, de frases, lo que intentaba era sacar, pues sacar ideas y en algunos casos en ese ejercicio, ¿cómo os diría? Casi expulsar algo o poner en voz alta algo que queríamos cambiar, ¿no? O sea, algo que queramos modificar, algo que queramos cambiar. Era un poco el ejemplo. Ahí tenéis la composición con todos los espejos que se generaron en el taller y las frases. Y el último taller que hemos hecho con Paula Noya, La memoria es el perfume del alma, pues ha sido una propuesta realmente emotiva, y ha sido un trabajo muy... No bonito, es que ha sido tan potente lo que ha salido de este taller, que realmente nos ponía a todos los pelos de punta. Bueno, Paula nos proponía trabajar con imágenes de nuestra familia, ¿eh? Era buscar en nuestros álbumes o en nuestras cajas de zapatos, donde todos guardamos las fotos, ¿verdad? Recuperar imágenes, pero con un sentido. Tenían que ser personas que estaban o que no estaban ya entre nosotros, y personas que habían dejado huella en nosotros, o que somos como somos porque esa persona ha dejado algo en nosotros. Era un poco rastrear, casi era crear un árbol genealógico, pero desde la parte más emocional, no puramente imágenes. Entonces, a partir de ahí trabajábamos con un collage en el que Paula lo que nos decía es que realmente estábamos trabajando en hacer un homenaje a todas aquellas personas que habían significado, que habían sido algo muy importante para nosotros. En la mesa tenéis los trabajos, parte de los trabajos que se fueron generando, y yo creo que también porque hemos ido avanzando en el proceso, pero os puedo asegurar que fue el taller en el que hemos vivido tal efervescencia de emoción, de ganas de trabajar y de entregarse a lo que les estábamos proponiendo, que era como... Además es que recuerdo que ese día nos dijeron, pero hoy ya se ha terminado el taller, entonces vamos a hacer una sesión más, porque les entregamos unas cajas con materiales, con recursos, para que trabajaran cada colectivo en su asociación, y vamos a hacer un taller más. Bueno, en eso es en lo que estamos. A ver, ¿esto puede ser magia o no? Vamos a ver si funciona la magia. No, pero tranquila, es porque no estaba enlazado el vídeo, no pasa nada. Simplemente cambio y me voy aquí. A ver. Aquí. Bueno, esto es lo que hemos hecho hasta antes de ayer, como se suele decir. El vídeo que os voy a poner es un resumen, pero un resumen con imágenes y con algunas palabras para que os hagáis idea de lo que estamos generando. El vídeo no está terminado, entonces pido disculpas porque los créditos no son definitivos y, por ejemplo, no está el nombre de las artistas, es decir, faltan detallitos, pero por eso, porque el vídeo es un borrador que se ha hecho muy rápido para poderoslo presentar hoy. A partir de ahora, bueno, yo creo que vamos a ver el vídeo y hablamos de a partir de ahora dónde estamos. Nosotras en Red es un proyecto de colaboración en el que participan, por un lado, artistas jóvenes, artistas son mujeres también. Colaboramos con diferentes asociaciones y recursos que habitualmente trabajan en el museo, con profesionales de distintos ámbitos, los educadores y educadoras del museo, y contamos también con la colaboración de la Red Provincial de Museos de Lugo. Es un proyecto colaborativo, es un proyecto de trabajo en red. Este proyecto es un espacio en el que el museo y las obras de arte del museo se convierten en un detonante
para contar todas esas historias, es el punto de partida y el punto a través del cual se reflejan también las historias, la memoria y la vida de cada una. Nosotros es un espacio de intercambio donde a través de estas propuestas plásticas que nos hacen las artistas que colaboran con nosotros, se van generando unos trabajos individuales con el fin de crear uno colectivo y común entre todas nosotras. Es un proyecto donde confluyen y es un punto de encuentro de diversos colectivos con los que trabajamos, del público del museo y de los profesionales de ámbito social y comunitario que trabajan con esos colectivos. No solo es tema de género, sino hablamos de diversidad. Para mí es que sintáis que no estáis solas. Para mí el proyecto es sentirme el proyecto y daros a vosotros lo que es empezar a progresar, nuevo, seguir adelante y poder. Para mí el proyecto es sentir el museo de otra manera. Y algo con mucha fuerza. Y ahora me vuelvo aquí. Espera, algo he hecho mal. Ya. Aquí, vale. Lo que pasa es que no se ve. Aquí. Ahora. Pero no se ve aquí. Lo único que... Espera, baja. Vale, aquí. Creo que era esta. Sí, ahí. Ahí. Esa. Ya, espera, a ver. Ya, sí, ahora, ya. Sí, ya está, vale. Ya, vale. Bueno, os decía, el vídeo está sin terminar y habéis visto lo que ha ocurrido en Madrid. Ahora hay que empezar a incorporar, tener un vídeo conjunto en el que incorporemos la experiencia que se ha vivido aquí, ¿no? Y la exposición, los resultados, etcétera. Bueno, esto es a modo de resumen, o sea, cómo estamos, en qué punto estamos del proyecto. Hemos realizado talleres, vamos a hacer un par de sesiones de cierre de los talleres y nos centraremos también en pensar cómo vamos a exponer este proceso allí en nuestro museo. Encarna ya lo tiene, ya se está viendo aquí en Lugo, pero también lo que se ha generado en Madrid, cómo lo vamos a presentar. En principio, nosotros queremos que coincida con marzo del año que viene, marzo de 2017. Pero también nos planteamos cuál es la continuidad. Y entonces es lo que os decía al principio, ¿cuál es la continuidad? Ampliar la red, pensamos que es una de las ideas. Ampliar ese concepto de diversidad. Yo os he hablado de mujeres, no solamente hay mujeres, Alberto, que es uno de los educadores, ha participado, está también dentro del proyecto, pero sí que queremos trabajar esa idea real de inclusión y de que no sea, si estamos hablando de género, que no hablemos solo de género con y para mujeres. Yo creo que tenemos que ir dando más pasos, pero creo que tanto Encarna como yo ahí somos bastante cautas, pienso, y vamos construyendo un poco con calma. O sea, vamos a ir construyendo y vamos a ir viendo cuál es la continuidad de la propuesta. Y a partir de ese proyecto, como sé que estáis aquí también docentes en este encuentro, me parecía también muy importante hacer, poder establecer con vosotros un diálogo con esos mismos conceptos que os hablaba de trabajo en red,
de museo social, de un museo para todos y para todas, cómo entendemos desde el museo o cuál es nuestra propuesta desde el museo de trabajo con la escuela. Un trabajo que, como os podéis imaginar, llevamos realizando mucho tiempo, que empezamos también pues, como en el año 96, que hemos ido reflexionando mucho, porque hay veces que parece que desde los museos hacemos actividades para la escuela, ¿no? Hacemos visitas, hacemos talleres para los escolares, pero no hay una reflexión detrás. Hay mucha reflexión detrás y desde el año 96 hasta ahora que estamos en 2016, imaginad no solamente lo que hemos cambiado nosotros, lo que ha cambiado la escuela, lo que han cambiado sus necesidades, lo que ha cambiado el contexto en general, son 20 años. Hay un cambio abismal. Si desde los departamentos de educación no hubiera una reflexión sobre esos cambios y sobre cómo el museo incide también en la educación o cómo el museo se convierte en un recurso para la escuela, probablemente seguiríamos todos haciendo, no sé, pues sí, talleres, pero no, de verdad que hay algo más, siempre hay una propuesta, hay unos objetivos, hay unos contenidos, hay un trabajo, hay un trabajo pensado para quién. Con esa idea que trabajamos con otros colectivos, de preguntar qué es lo que el museo os puede ofrecer, qué es lo que el museo puede generar para vosotros. Hemos trabajado también en la idea de museo en red con la escuela. Partimos de la idea también de qué es para nosotros un museo. Yo creo que algunas de vosotras ya me habréis oído hablar de estos conceptos que son clave para nosotros. La idea del museo como espejo en el que nos vemos reflejados, en el que nos vemos y con lo que también trabajamos en la escuela. El concepto de experiencia, de ir al museo, de vivir la actividad y también de aportar nuestras propias experiencias previas en el museo, y la idea de conversación. Son como tres conceptos que para nosotros son transversales, forman parte de toda nuestra programación, no solamente de la escuela, no es solo educación social, es familias, es jóvenes, es adultos, es todo, es un poco sobre lo que vamos construyendo. Bueno, la escuela la entendemos de dos maneras, la escuela en el museo y el museo en la escuela. Es decir, por un lado, las actividades que desde el museo proponemos para realizar en nuestras salas, con un programa amplio de visitas. Esta me la voy a pasar porque no quiero detenerme demasiado. A ver, que retomo. El museo en la escuela y la escuela en el museo. Es decir, por un lado, actividad presencial en el museo, lo que se puede hacer en el museo con toda una diversidad de propuestas, y por otro lado, aquello que hacemos en entornos virtuales también que revierten el propio espacio de la escuela. O sea, también buscamos pensar que aunque somos un museo, no podéis pensar, bueno, es que es un museo de Madrid, no tiene ningún problema porque todos los centros escolares van a llegar al museo. Sí, pero no nos parece suficiente. Creo que tenemos la responsabilidad de llegar más allá de Madrid y de su comunidad, que nuestra colección, para alguno que no lo sepáis o lo tengáis en duda, es patrimonio español. Es una colección que nos pertenece a todos, que es vuestra. Es una colección que forma parte del patrimonio español. Entonces, nuestra obligación es hacer que eso llegue más allá, que no se quede en Madrid y que se pueda utilizar en otros centros. Por eso hemos hecho mucho esfuerzo también en que todos nuestros contenidos estén publicados en la web y que todo sea accesible. De verdad, que ese es el objetivo, hacer cosas y poderlas compartir, que las podáis tomar, apropiaros de ellas, transformarlas, replicarlas, pero que trabajéis con nuestros contenidos sin ningún problema. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Además, os voy a presentar en primicia el último objeto que llegó ayer al museo, que estábamos emocionados, todo como si fuéramos niños pequeños. Trabajamos, veis ahí un poco ideas, que tampoco voy a profundizar mucho en ellas, pero un poco cómo vamos diversificando también el trabajo.
cómo utilizamos nuestra colección para enseñar español, por ejemplo, y veis ahí que pone trabajo permanente virtual / Boston, y diréis, ¿qué hacen en Boston? Bueno, pues a través de vídeos y de recursos estamos trabajando con algunas escuelas en Nueva York y en Boston, y a partir de nuestra colección aprenden castellano, aprenden un idioma, ¿no? Entonces, bueno, es otra manera de utilizar nuestra colección. La idea de las maletas didácticas como algo que viaja, que se puede mover, que sale del museo, que el museo llega más allá. Los cursos de formación del profesorado, como todos, bueno, pues como hacéis en otras instituciones. No entro en detalle porque lo tenéis todo en web, pero sería un poco la división por diferentes formatos de propuestas que hay para el cole, ¿no? Pues visitas taller, dinamizadas, comentadas, los recorridos que hay, cosas similares a las que vais a encontrar en otros centros. Luego os dejaré la presentación, con lo cual podéis también mirar un poco más en detalle, por ejemplo, esta en la que se habla de objetivos, ¿no? que nos planteamos al trabajar con la escuela, ¿no? De nuevo, pues establecer el diálogo, la colaboración, en definitiva, ayudar y ofrecer el museo como un recurso en la medida de lo posible. Ahí tenéis, por ejemplo, en la imagen superior, es Ángeles, una de nuestras educadoras, y es un vídeo, se está proyectando un vídeo en un aula en Boston, ¿no? Entonces, para nosotros es muy emocionante pensar que hay una escuela en Boston que está trabajando con obras de nuestra colección. Están aprendiendo español, pero lo están haciendo con nuestras obras, ¿no? Y están hablando pues, de arte, de animales o de cualquier otra cosa. Nos parece muy, muy bonito que el arte, que el patrimonio sirva para todas estas cosas. Y Musaraña es como llamamos a la comunidad de docentes en el entorno virtual, en nuestra web, en Educatizen. Voy rápido porque yo creo que de tiempo debo estar también así como, ¿no? Más o menos. Como todo lo podéis ver en web, no me detengo. Bueno, es una comunidad virtual en la que nosotros generamos recursos, pero el docente también genera recursos que comparte. Como veis, de nuevo hablamos de generosidad. Nosotros compartimos y el docente también. Son espacios de compartir, si no, no tienen ningún sentido. Nosotros damos, pero entre los docentes hay algo muy bonito, y es que al final el museo somos casi como un intermediario o un espacio en el que se encuentran otras personas y comparten entre ellas, no solamente con el museo. Bueno, se generan esos diálogos, encuentros y las actividades presenciales. Y aquí tenéis el último objeto que ha llegado, que llegó ayer, y bueno, a nosotros nos parece precioso ya como objeto, pero bueno, me ha faltado poneros al lado una obra de nuestra colección. Esta es una futura maleta, y me servía porque es una metáfora también de todo lo que os estoy contando. Esta maleta que va a viajar por los colegios es un proyecto en red. Cada uno de esos espacios vacíos que vosotros veis se llenará con el trabajo de una escuela. Entonces, me encantará enseñaros la imagen, a lo mejor el año que viene, con cada uno de esos cajoncitos repletos del trabajo de las escuelas. Es una maleta que va a viajar. Está basado en una obra que tenemos en la colección, en la caja burbuja de Joseph Cornell. No sé, bueno, pues lo podéis buscar y así os entretenéis para ver. Es una caja con un formato muy similar a esas cajitas que veis ahí y que está en nuestras salas. Entonces, a partir de ahí surge también la idea de generar esta maleta didáctica. Entonces, bueno, viajará y nos parecía que al mismo tiempo era como una maleta exposición, ¿no? Es casi un objeto... Bueno, ¿veis que estamos emocionados? Y fijaros, ¿dónde pensáis que hemos conseguido esta maleta y cómo? En Ikea. ¿Sí? No, la hemos diseñado nosotros. No, quiero decir que al final las cosas te las haces. O sea, que los educadores y educadoras somos bricoladores también. Bueno, no lo hemos hecho manualmente nosotros, pero sí que hemos planteado cómo queríamos, qué es lo que pensábamos que podía ser la maleta, y luego, bueno, pues unos carpinteros que han trabajado fenomenal
pues le han dado forma a esa idea que se había planteado desde el área. Pero parece más un vestidor que un... Bueno, es que se está grabando y no voy a decir cosas. Luego. Bueno, aquí tenéis el resumen de jornadas, propuestas para profes. Y yo creo que si queréis luego a lo mejor en algún espacio de diálogo, pues si queréis hacerme preguntas también tanto de nosotras en red como de este proyecto de Musaraña, pues podemos seguir hablando. Pero bueno, veis que hablamos de red, colaboración, generosidad, de procesos, de algo que nunca... Yo creo que para mí lo más bonito de nuestro trabajo como educadores y educadoras es que nunca terminaremos de construir nuestros departamentos. O sea, eso me parece que es lo más motivador y lo más fascinante, y es que cada día podremos inventar algo más, cada día podremos crear algo nuevo, porque la sociedad cambia, la tecnología también, es decir, todo está en un permanente cambio, y yo creo que a toda la gente que nos dedicamos a educación pues tenemos que ir, ¿no?, cambiando también con el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias. Ya tenemos muchas más ideas para plagiar. Co plagio como fonte de inspiración ben, non sempre moi ben. Bueno, vou a presentar a Sara Pérez. Un saúdo tamén moi especial para outra persoa. Sara Pérez ven representando o Observatorio de Educación Patrimonial. Vense representando ela mesma, pero sobre todo a mí me gustaría, aparte antes de facer a presentación de Sara como Sara, doctora, facer esa presentación e ese traballo tan especial que ese Observatorio de Educación Patrimonial fixo para a rede de museos, fai para a rede de museos, con total xenerosidade. Cando nos, o feito de estar facendo constantemente moitísimas actividades, o que é a sistematización, os procesos, as evaluacións, necesitamos a complicidade das universidades. Neste caso, todo o noso traballo social basábase na acción, na reflexión, na evaluación, na rectificación dos erros, pero facíamos porque hai tanto que facer que nos pasamos a vida facendo, non? E ás veces paraba hasta a pensar e non temos tempo para publicar, por unha cuestión de... Parece que hai tantos, son tantos museos, estamos volcados constantemente en xenerar actividade. Co cal, na nosa vida foi moi importante o observatorio, porque por primeira vez nunca non nos parábamos a pensar si sabíamos o que facíamos ben e o que facíamos mal, porque vos non o decides, e porque o público en sí, se algo non gusta ou algo non dá bons resultados, está claro que o nivel non hai maior cousa que a evaluación e os propios usuarios, non? Pero que a hora de sistematizar, a hora de evaluar desde o punto de vista científico todos os programas que levamos a cabo durante tantos anos, tiñamos esa carencia, non? Entonces, no momento que se puxeron en contacto con nos, a primeira vez que se puxeron en contacto con nos foi para convidarnos a ir a un congreso, que además fomos o único museo que estaba naquel congreso, un congreso internacional, que se nos quitaron un montón de complexos, ¿no? Porque decía, e nos convidan a nos, pero por qué? Foi impresionante, igual que foi impresionante chegar e atoparse as que hoxe xa todas doctoras, baixo a dirección de Olaya Fotal, que é a directora dese observatorio, e cando chegamos é que sabía un montón de cousas dos nosos proxectos, e aparte, é que esta historia tan boa de que de vez en cuando che den as gracias e te feliciten polo teu traballo, que é ese sorriso, non? E decía, con este complexo que vas dende Lugo, todo, era Brasil, un montón de países de fora, e dice, buah, e chega e dice, sois las de Lugo? Iba Ángeles Miguel, a educadora do Museo do Mar, comigo. Sí, nos fixeste sentir grandes. Ben,
Nosotros nos despimos ante Observatorio porque queríamos que Observatorio sacara de sí todo o que nos facemos, para que nos dixeran o que facíamos ben e o que facíamos mal. Ben, e agora xa paso a presentar a Sara Pérez. Sara Pérez é doutora en Investigación en Educación Artística, Premio Extraordinario de Doutoramento 2014, licenciada en Historia da Arte, máster en Museoloxía pola Universidade de Valladolid, cursou estudios de Comunicación en Lingua de Signos e Técnicos e I+D do Proxecto Observatorio de Educación Patrimonial en España, Análise Integral do Estado da Educación Patrimonial en España e do Proxecto tamén I+D Educación Patrimonial en España, Consolidación, Avaliación de Programas e Internacionalización do Observatorio de Educación Patrimonial en España, OEP. Foi tamén coordinadora do proxecto educativo no Palacio de Santa Cruz do 2007 ao 2010. Podríamos estar falando do seu amplio currículum, pero con ela é bon rematar con unha anécdota, porque se non a digo, Ana, me siento... Sara evalúa os nosos proxectos e según dentro dun dos programas, pois nosotros saímos a institución socialmente máis responsable do Estado español. Despois sigue o Thyssen, que foi despois o Prado, a Fundación Orange, eran os 5 que estaban ali, e nosotros... ¿Qué? Lo vas a contar. Claro, nosotros imaginadevos que quen nos ensinou a folla de ruta foi o Thyssen, foi sair diciendo, marca sí, pero nos acaban de dar 25 puntos y a vosotros no. Anécdota de Sara. Bueno, pues muchísimas gracias por venir y estar con nosotros. Tiene un bebecito que anda por ahí corriendo. Pese a eso se traslada a Lugo para acompañarnos hoy. Y de verdad ha sido un lujo trabajar contigo, facilitarte los datos, más allá de los resultados, que podían ser buenos, malos, regulares, porque nos equivocamos en muchas cosas, pero sobre todo la importancia que fue el suponer generar unos lazos con la universidad y ver que el museo y la universidad tienen que ir de la mano y juntos, porque de poco sirve que se hagan tesis si se guardan en las estanterías y no se aplican a donde se tienen que aplicar, que es en la vida activa real, ¿no? En nuestro caso, la relación con el observatorio es que, bueno, sois de la familia. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Encarna. Es que solo se puede decir que gracias por haberme invitado en este caso, porque para mí es realmente un honor y un privilegio, porque bueno, dentro de mi ranking también personal, pues la Red Museística Provincial de Lugo, desde luego que está es mi favorita, no puedo decir otra cosa. Bueno, pues como ha dicho, yo soy Sara Pérez, vengo desde la Universidad de Valladolid. Y como también ha dicho Encarna, soy doctora, pero en un programa de doctorado que se titula Aplicaciones del arte para la integración social. Y esta idea, este programa, este título ya da ciertas pistas de en qué línea estamos trabajando desde la Universidad de Valladolid. Y por eso traigo una presentación que se titula Museos como vanguardia del cambio social. Y esta no es más que una de las conclusiones que hemos extraído de esta investigación. Porque como estaba diciendo antes Ana, que ha apuntado aquí algunas ideas, el papel transformador del museo, cambios sociales, etcétera, etcétera. Esto no es una utopía, no es algo utópico, sino que realmente está ocurriendo. Actualmente los museos se están situando ya en la vanguardia del cambio social. Quizá un cambio muy silencioso, pero es un cambio que se está produciendo y que está siendo contagiado a otras esferas sociales y que parecen fundamentales. De hecho, bueno, yo vengo aquí a hablar poniendo un ejemplo, que es el ejemplo de la sordera, ¿no? Que es el ámbito en el que en este caso yo me he especializado y del que puedo hablar más ampliamente contando estas ideas. Y para poder haceros entender y que me acompañéis en este recorrido sobre esta investigación, me gustaría contaros de dónde viene y hacia dónde va. Y viene de mi experiencia personal, porque realmente lo que ocurre en todos los que estamos aquí, me imagino, porque al final el mundo de los museos, de la educación, del arte es pasional. A mí lo que me ocurrió es que tuve la inmensa suerte, y he tenido la inmensa suerte de ir conjuntándome con personas que me han permitido desarrollar ciertas inquietudes locas, como os contaré, pero bueno, pues que esa experiencia personal que he tenido pues me ha llevado a hacerme preguntas y a estar hoy aquí. Y mi experiencia parte de esos años en los que yo estuve trabajando en un museo maravilloso que es, no porque esté aquí Amelia, pero es el Museo de Arte Africano de la Universidad de Valladolid. Si no lo conocéis, os lo recomiendo mucho. Y es un museo que, como su propio nombre indica, es de arte africano.
Y a mí lo que me llamaba la atención, cuando estaba entre taller y taller, entre actividad y actividad, a mí lo que me gustaba mucho era quedarme en un rinconcito, en una de las salas que tienen, que es oscura, viendo a las personas, porque yo creo que se aprende mucho observando. Y me quedaba quieta mirando a ver qué ocurría. Claro, imaginaros la escena, ¿no? Es una sala oscura con todo el artesonado iluminado renacentista, que es una preciosidad, y las figuras, las esculturas que estaban expuestas están en urnas dispuestas como en islas. Es una imagen preciosa de ver, pero realmente es muy llamativa. ¿Qué ocurría? Que las personas cuando entraban en el museo, entraban, se asomaban, miraban, se desconcertaban mucho y salían corriendo. Esas las que no iban con una visita guiada. Y entonces a mí me llamaba la atención, porque era como que estas personas, si no iban de la mano de alguien que les llevara y les diera ciertas claves con una aproximación cultural, religiosa, era como que no eran capaces de entender lo que veían. Y a mí esto me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque veía ese bloqueo, ¿no? Un bloqueo ante estas obras. Y me llamaba la atención porque es que realmente, si os fijáis, vivimos en una época en la que somos capaces de interpretar los mensajes visuales tan complejos, con una sintaxis visual tan compleja como la que nos están trasladando los anuncios televisivos, anuncios en prensa, y sin embargo no somos capaces de entender obras que hablan de la esencia humana, porque el arte al fin y al cabo nos está hablando de la esencia humana. Está contando realidades, miedos, preocupaciones, necesidades, en el caso del arte africano. Sin embargo, estas personas necesitaban que alguien se lo explicara, y esto me llamaba mucho la atención. Entonces esto nos hizo reflexionar y pensar si quizás se trataba de un problema lingüístico. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas personas lo que hacían era estar viendo un lenguaje visual que quizá el problema en que se encontraban, que tenían que activar ciertas transformaciones en el cerebro, ¿no? Que se lo hacía transformarlo en un lenguaje mental, oral, ¿no? Y entonces ahí estaba el problema, ¿no? Que no eran capaces de comprenderlo. Por lo tanto, pensábamos que si el lenguaje es la expresión de la organización mental de los sujetos, es decir, nosotros hablamos según la estructura mental que tenemos, y puesto que existe realmente un colectivo, que es el colectivo sordo, que tienen un lenguaje que es totalmente visual, a lo mejor ellos, como no tenían que hacer esa traducción, pues eran capaces de entender mejor el arte. Entonces, porque es que además nosotros entendemos, a ver si pasa, que la diversidad funcional no es un problema para nada, al contrario. Imaginaos que esta idea que teníamos fuese real. No es un problema, al contrario, esta disfunción que ellos tienen, entre comillas, que es el que ellos no pueden oír y gracias a eso tienen un lenguaje que les permite entender mejor el arte, no es un problema, sino que es un recurso. Y es un recurso que comprenderlo y analizarlo sirve para potenciarle sus capacidades, ¿no? Las potenciamos, dejamos de lado toda etiqueta negativa y esto nos sirve, por un lado, para normalizar su situación y, por otro lado, para aprender de estos mecanismos y aplicarlos al resto de la sociedad. Así es como entendemos la discapacidad o las capacidades diferentes, ¿no? Y entonces, esta locura de pensamiento nos llevó a tratar de hacer una investigación sólida, utilizando para ello un elemento que es un rastreador de la mirada, un eye tracker, que nos permitía saber y conocer de qué manera miran las personas sordas, las personas oyentes y un grupo intermedio que son los intérpretes de lengua de signos. Y para ello lo que hicimos fue traernos este aparatejo, este eye tracker, y cargarle 4 códigos visuales, que son abstracción, figuración, simbolismo y realismo, que eran 4 obras que se encontraban en ese momento en las diferentes salas de exposiciones de Valladolid y en diferentes museos. Lo que hicimos fue someterles a estas imágenes que se cargan. Bueno, el eye tracker es una pantalla de ordenador en la cual cargas diferentes imágenes y esta pantalla de ordenador tiene una serie de cámaras incorporadas que lo que te hace es rastrearte la mirada y te detecta qué puntos son los más importantes para la persona que está mirando, cuál es el recorrido que hace y en qué lugares se concentra más la atención. Una vez que se habían sometido a esta visión, lo que hacíamos era pasarles un test para saber qué habían entendido. Bueno, lo que obtuvimos fue que efectivamente había muchísimas diferencias de visión entre las personas sordas y las oyentes. Las personas sordas concentran muchísimo la atención en los diferentes elementos que sirven para sacar las conclusiones y para conocer el significado de las obras. Sin embargo, los oyentes dispersan la mirada y los intérpretes de lengua de signos pues tienen una mirada intermedia. Esto nos indica que efectivamente el conocer la lengua de signos sí que sirve para reordenar la mirada y sí que sirve en cierta manera para cambiar la forma de ver el mundo. ¿Qué ocurría?
bueno, aquí os he traído en este caso solo el mapa de calor y las zonas de concentración de la mirada. Por otro lado, también encontramos que las personas sordas necesitaban un tiempo muchísimo menor que las personas oyentes para encontrar el significado de las obras, según ellos, claro. Creo que el tiempo que necesitaba superior una persona oyente al del sordo era un 80% de tiempo, fijaos. Y los intérpretes de lengua de signo tenían una mirada también intermedia, necesitaba un poquito de tiempo mayores. ¿Qué ocurría? Mientras estas personas sordas utilizaban esta percepción visual, en la recepción de datos hemos visto que tienen una visión mucho más óptima, pero a la hora de elaborar esos datos, de darle sentido a lo que ven, se producía una ruptura total. La mayor parte de los test que recogíamos decían, no lo entiendo, porque no tiene que ver conmigo, no dice nada de mí, no me interesa. Y por eso no entendían lo que estaban viendo. Entonces esto nos hizo darle la vuelta a la investigación y replantearla. Mientras lo que pensábamos era trabajar por un lado, nos dimos cuenta que era fundamental y era necesario trabajar a las personas sordas como un ente que necesita una investigación en profundidad y por eso necesitábamos conocer sus necesidades, sus carencias, sus potencialidades y sus requerimientos. Y aquí subrayo esa diferencia entre necesidad y requerimiento, porque una cosa es lo que nosotros pensamos que un colectivo en concreto necesita de nosotros y otra cosa es lo que ellos realmente nos reclaman. Entonces, es fundamental escucharles y hacerles partícipes de lo que ellos realmente necesitan, porque a lo mejor estamos trabajando a lo tonto y por eso a lo mejor no les está llegando o no conseguimos cumplir nuestros objetivos. Y esto nos interesaba trabajarlo desde el punto de vista de los museos. ¿Por qué? Bueno, pues porque entendemos a los museos como unos elementos fundamentales para el cambio social, como he dicho también. Ahora os cuento un poquito más. Nos interesaba saber qué y cómo se está haciendo en diferentes museos españoles, qué es lo que funciona de lo que ellos están trabajando y cruzar estos dos elementos, la parte teórica y la parte práctica, para realizar un mix, ¿no? Y tratar de comprender cuál sería el mejor sistema para trabajar con las personas sordas. Todo, obviamente, como ya he explicado Encarna, desde el punto de vista de la educación patrimonial, puesto que es el ámbito en el que me desarrollo profesionalmente. No sé si tenéis claro lo que es la educación patrimonial. La educación patrimonial es un foco que lo que hace es trabajar a través del patrimonio, a ver si lo explico de una manera sencilla, entendiendo el patrimonio no como un objeto, sino como el vínculo entre la persona y el objeto. Es decir, este lugar en el que estamos no sería patrimonio si no existiera un vínculo entre las personas, si no lo sintieran como propio. Entonces, ese sentirlo, ese conseguir establecer vínculos, es lo que hace que se trabaje en educación patrimonial. No sé si me he explicado más o menos. Es que estoy un poco espesa, que no he dormido hoy. Pero bueno. Algunos datos sobre las personas sordas. He querido traer aquí algunos elementos que me parecían importantes y que hemos extraído de esta investigación, puesto que como hay muchos maestros, quizá pueda dar algún tipo de herramienta para trabajar con personas sordas si es que os encontráis en vuestro camino. En primer lugar, uno de los elementos fundamentales que nos hemos encontrado es el déficit experiencial. Y además esto viene también al hilo de lo que estaba comentando Ana, ¿no? Porque también estaba hablando de cómo el museo amplía las experiencias. Bien, ¿qué ocurre con las personas sordas? Pues una cosa muy obvia, pero muy compleja, y es que no tienen el sentido del oído. Y esto parece una tontería, pero no lo es. ¿Qué ocurre cuando una persona carece de un sentido como es el del oído? Pues que carece de un sentido involuntario. Nosotros ahora mismo cerramos los ojos, estamos enterándonos de que hay un aparato que produce un sonido, sabemos cuando está pasando un coche, que tenemos una experiencia de lo que está ocurriendo en el mundo exterior e interior incluso. Cuando nosotros estamos eliminando esta serie de datos, lo que estamos haciendo es quitar ladrillos para la construcción del conocimiento. Estamos haciéndoles que su mochila de experiencia, de su mochila para construir lo que van a necesitar para comprender el mundo, esté mucho más menguada y por lo tanto va a ser mucho más difícil para ellos. Además, ocurre una cosa, que si las personas con las que están desarrollándose durante los primeros años de su vida no tienen la capacidad de comunicarse con ellos, incluso durante el resto de su vida, pero especialmente en los primeros años, nos encontramos que va a haber un tipo de aislamiento que les va a llevar a un estrés. Y ese estrés afecta a procesos emocionales y además psicológicos. Y esto va a desencadenar una serie de problemas que van a ser tanto
del desarrollo cognitivo como también del propio elemento fisiológico. Es decir, su cerebro va a tener menos desarrollo en ciertas áreas que van a producirle una serie de problemas y le va a menguar muchas de las capacidades. O sea que fijaos qué cosa más tonta, ¿no? Pero al mismo tiempo más compleja. Por otro lado, nos encontramos con el tema de la memoria ecoica. La memoria ecoica es la memoria a corto plazo que recibimos a través del oído. Ellos no la tienen. Ellos tienen que suplir esas carencias a través de otros tipos de memorias a corto plazo. Pero lo que ocurre es que se alteran los procesos de retención y transformación de la información y derivan también en consecuencias de tipo memorístico y procesual. ¿Qué hacemos con esto? Vaya, ellos tienen una serie de carencias, pero también tienen potencialidades. Ellos no tienen esta memoria auditiva, pero tienen una memoria icónica que es altísima. Por lo tanto, vamos a olvidarnos de lo que a ellos les falta y vamos a potenciar esa memoria icónica. ¿Cómo? ¿Por qué no a través del arte? ¿No? O sea, todos sabemos los beneficios que tiene el arte. Y además tenemos la gran herramienta que son los museos. ¿Qué puntos fuertes tiene para trabajar con las personas sordas? Bueno, pues en primer lugar se trata de un contexto educativo no formal, con lo que ello conlleva. Me imagino que cuando vosotros vais con vuestros alumnos a la escuela, al museo, perdón, van de otro rollo, ¿no? Van con otras ganas. El que no tenga que poner notas, ¿no? Está muy asociado a la industria del ocio y ello conlleva, pues bueno, que se va con otra forma de trabajar. Además es un contenedor de emociones. El museo como tal, contenedor de potencial patrimonio, y hablo de potencial patrimonio porque no se convertimos en patrimonio hasta que no nos vinculamos con él, pues contiene emociones. Las emociones que vuelcan los artistas en sus obras, pero al mismo tiempo las que sentimos nosotros al enfrentarnos a esas obras. Además se trabaja con y desde el arte. Con el arte como recurso y desde el arte porque nos permite conocernos a nosotros mismos y conocer el mundo a través del arte. Se puede trabajar a través de la educación patrimonial y de hecho se está haciendo y en muchos lugares se está haciendo y muy bien. Es un estímulo experiencial ya no solo porque yo voy a tener una experiencia allí, sino porque voy a vivir o voy a poder vivir la experiencia de una persona en un momento y en un lugar determinado, es decir, el artista, cómo veía el mundo, cómo lo sentía, qué le interesaba. Además, lo que yo voy a vivir y lo que voy a sentir en ese momento, lo que voy a experienciar, y al mismo tiempo, si voy en grupo, fijaos, o sea, voy a compartir muchas experiencias. Y porque los museos tienen una responsabilidad social implícita. Un museo, según lo que dicta ICOM, tiene que estar al servicio de la sociedad. Y estar al servicio de la sociedad supone estar al servicio de toda la sociedad, incluyendo a las personas sordas. ¿Qué problemas encontramos en las instituciones museísticas? En muchas ocasiones nos hemos encontrado, aunque parezca mentira, una falta de sensibilización institucional. Todavía a día de hoy sigue habiendo personas en museos que piensan que sigue siendo un sacrosanto al cual solo deben de acudir personas que, bueno, pues que tengan cierta cultura. Por suerte son los menos. Carencia formativa. Bueno, pues es necesario, para trabajar con personas sordas en concreto, tener una formación bastante amplia, porque como habéis visto, pues es un colectivo bastante complicado. Ya no solamente porque tienen ese lenguaje, ¿no?, que hay que conocer, sino porque tiene una serie de complicaciones implícitas, bueno, que son bastante amplias. La carencia de recursos. Bueno, es un problema, pero no tanto, porque las ganas muchas veces suplen esos recursos. Y lo que sí que son problemas es la autocomplacencia, el pensar que ya está todo hecho, o que ya se están haciendo bien las cosas. Es fundamental estar siempre renovándose y dar cambios y bueno, ir motivando la mejora social. Elementos fundamentales que hemos encontrado, ¿no?, para que resulten exitosas las acciones que se realizan con personas sordas. En primer lugar, el posicionamiento filosofía de la institución. Aquí, por suerte, bueno, pues tenemos el ejemplo de la Red Museística Provincial de Lugo, en el cual se ve que, bueno, pues la institución en este caso facilita mucho el que los museos y las personas que están dentro pues puedan trabajar en una línea como la que siguen, por eso de hecho están en los primeros en el ranking. El conocimiento del colectivo sordo, como habéis visto, es fundamental, conocerlo y comprenderlo. La implicación activa del propio colectivo. Si queremos que una actividad resulte exitosa, desde luego que las personas a las que van destinadas deben de estar implicadas. Quizá lo idóneo sería que estén implicados desde el principio, en la fase previa del diseño, durante la acción
y en la fase posterior de evaluación, porque necesitamos saber qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. La utilización del arte y la educación artística como contenido y medio, no solamente como contenido. O sea, es importante, desde luego, que comprendan el significado de esas obras de arte, pero no solamente eso. Hay que ir más allá. El arte no solamente ha de comprenderse, dar fechas y demás, sino que, bueno, tiene muchísimas más posibilidades. Y el diseño de acciones educativas. Y pongo educativas en mayúsculas, porque entendemos o creemos que se debe trabajar desde procesos, dimensiones y contenidos. Se le debe de dar una importancia fundamental a la educación cuando se trabaja con colectivos con capacidades diferentes. En procesos, bueno, tampoco quiero entrar mucho porque quizá esto ya a estas horas ya estáis un poco... Pero bueno, como procesos entendemos que es importante que se trabaje la percepción, la reflexión, muy importante, la patrimonialización, es decir, el hacer ese objeto propio, la individualización al mismo tiempo, porque no debemos de olvidar que somos personas individuales, que vivimos en una sociedad, ¿vale? Y la sociabilización, sobre todo con personas sordas. Trabajándolo desde las dimensiones actitudinal, emotiva, intelectual y social. ¿Y qué contenidos trabajaremos con ellos? Bueno, pues los identitarios, actitudinales, como la escucha entendiéndola como estar atentos a algo y tratar de comprenderlo. El intercambio, etc. Bueno. Algunos datos que hemos extraído. Bueno, pues aquí está la tabla de la discordia, una de ellas. Estos son los diferentes museos e instituciones a las que se prestaron a nuestro estudio y que seleccionamos por distintos motivos. Elegimos aquellos museos que tenían el primero que introdujo un trabajo con el colectivo sordo, el último, aquellos que recibían más visitantes, algún caso concreto, como era la Red Museística Provincial de Lugo, a la que conocíamos por diferentes congresos y demás, y luego pues a la Fundación Orange, porque es una de las fundaciones que están trabajando actualmente con el colectivo sordo. Bueno, pues aquí están en la parte superior, es que no se ve, bueno, como tenéis también la presentación, lo podéis leer tranquilamente. Pero son algunas de las variables que estábamos manejando. En primer lugar, el posicionamiento filosófico en la institución, la implicación del colectivo sordo durante las fases de trabajo con ellos, el conocimiento de la complejidad sorda por estas instituciones, el diseño, si era educativo o no, la utilización del arte y, bueno, algún comentario. Los datos extraídos, el ranking de las instituciones analizadas, que esto lo he traído aquí para... os enfadéis el nombre. Por seguir. Son 5 puntos. Bueno, pues como veis, la Red Museística Provincial de Lugo, de los procesos que teníamos 7, cumple los 7, de las dimensiones cumple las 4, de los contenidos cumple 15 de 18, y bueno, pues es el museo que bajo nuestro punto de vista más se ajusta a la forma de trabajar que ideal, ¿no? Con las personas sordas. Bueno, ya para ir terminando, consecuencias del trabajo desde los museos. Bueno, pues el museo se convierte en un contexto educativo para el trabajo con museos sordos, por todo lo que ya hemos hablado, porque tiene elementos visuales, porque tiene experiencias, porque les potencia aquellas potencialidades que ellos tienen y porque les trata como personas individuales, más allá de etiquetas. Por eso es un lugar idóneo para el trabajo con ellos y para favorecer esos elementos que ellos necesitan. ¿Qué más? Cambios se están produciendo a nivel sociocultural, desde luego, se están produciendo cambios. Se están produciendo cambios porque, en primer lugar, se está logrando una emancipación de las asociaciones. Las personas sordas siempre se dice que ellos viven en una microcultura sorda que está rodeada por una macrocultura oyente. Y, de hecho, ellos, el único contacto que tenían con la cultura oyente era a través de las asociaciones. Gracias a los museos, por ejemplo, se están adaptando a través de signoguías, a través de visitas guiadas. Ellos ya no necesitan ir con la asociación para comprender lo que hay dentro, sino que pueden ser autónomos. Se están moviendo a esa autonomía personal. Y esto motiva una normalización e integración. Ellos ya pueden ir por su cuenta. Y enriquece culturalmente, porque ellos van a conocer nuestra cultura oyente, pero nosotros también podemos comprenderles y entenderles más de cerca. La autonomía personal y, por tanto, este cambio social. Y esta es una de las consecuencias que hemos analizado, ¿no? Que hemos encontrado en este trabajo.
Y ello nos lleva a entender que el museo es un generador de nuevas oportunidades, desde la educación, desde luego, desde la sensibilización y la sensibilidad, la formación y la transmisión. Y esto lo que nos permite es lograr pequeños y grandes cambios sociales. Y nada más, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, pois é para nós un placer facer a presentación de Montse Boer e de Estela e de Estela González. Elas son Edu Xarxa. Curricularmente, mellor que se autodefinan elas porque son unha cooperativa. A min, cando é unha cooperativa, me gusta máis que faledes vos en nome de quen que irades, máis que facer análisis persoal de cada unha de vos. O que sí que vou a decir é porque estades aquí. É unha cooperativa especializada na creación de contidos e experiencias educativas, desenvolven proxectos de divulgación científica e cultural con institucións, empresas, editoriais e centros educativos, e realmente nos pareceu moi importante pois poder, do mesmo xeito que cando antes estivemos a escoitar a Sara falando do que era o colectivo xordo e do que era todo o que é unha metodoloxía de análisis de como se evalúa e se sistematiza a estos proxectos que están na búsqueda de xenerar cambios sociais, pois o que supón o feito de traballar en rede, o feito de unha cooperativa que xa se chama así, non? Como xa andamos moi xustiños de tempo, os dejo ya, decir que logo delas faremos un descanso, estiramos un pouco, vos convidamos a un café, porque aquí non o restaurante máis preto temos algo lonxe, a cafetería, e despois xa continuamos, así que, sin máis, xa os dejo. Pues empieza Montse. Bueno, en primer lugar también muchísimas gracias porque estamos encantadas de estar aquí y sobre todo de escuchar las intervenciones tan interesantes que ha habido. Ha habido un momento que nos hemos emocionado incluso escuchando la experiencia de Ana. Bueno, como comentaba Encarna, nosotras somos parte de un grupo cooperativo y iniciamos nuestro proyecto a partir de la experiencia de haber trabajado conjuntamente, sobre todo en el ámbito de la creación de contenidos educativos en el ámbito digital. Y bueno, hoy os venimos a presentar uno de los proyectos que hemos realizado, que se llama Wikidonas, que en castellano sería Wikimujeres, si se tradujera, ¿no? Entonces, bien, en el caso de Wikidonas es un proyecto que vincula conocimiento y género. Y esta iniciativa nació en Barcelona, liderada por la BON, que es un centro de cultura de mujeres que desarrolla distintos proyectos feministas con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, Amical Wikimedia, y nosotras que participamos en la creación de los contenidos educativos de este proyecto, que como veréis tiene distintas vertientes y tiene una que es la creación de contenidos en Wikipedia y por otro lado hay un conjunto de propuestas educativas para que luego desde las aulas se pueda utilizar estos contenidos que se han generado. ¿Por qué era necesario un proyecto como Wikidonas? Esta pregunta la respondemos a través de unas constataciones que fueron las que motivaron, sobre todo a la BON, la idea de generar este proyecto, ¿no? La primera constatación era que las mujeres prácticamente no aparecemos como creadoras de contenidos en la Wikipedia. Por ejemplo, hay este dato que el 90% de las ediciones el 2012 eran realizadas por mujeres, pero todo el resto habían sido artículos escritos por hombres. La siguiente constatación era que las mujeres no aparecíamos como personas en los artículos, ¿no? Aparecíamos de una manera muy minoritaria. La aparición de artistas, científicas o mujeres en cualquier otro ámbito también era muy escasa, ¿no? Y finalmente la tercera constatación era que cuando las mujeres aparecíamos, pues en estos contenidos siempre se trataba, o mayoritariamente se trataba a las mujeres desde una perspectiva muy patriarcal, ¿no? Y aquí simplemente, bueno,
os hemos puesto un pequeño tweet, que en este caso era una parodia de una tuitera que se reía un poco de cómo se escribían las biografías de mujeres y decía que iba a escribir biografías de hombres como si se trataran de mujeres, ¿no? Y simplemente os leo el primer caso. Dice: Pierre Curie, casado y padre de 2 hijas, encontró tiempo para el amor y la familia durante su breve carrera científica, ¿no? Y bueno, en este caso, pues otra muestra, que en este no es de broma, sino que es real, de cómo se describía, ¿no?, biográficamente a Marianne Engels. En 1962 se casó con un productor de televisión, ¿no? Como que siempre, también en Wikipedia, estos artículos partían, ¿no?, con estas narraciones biográficas. Y bueno, como que a partir de este análisis y de ver estas dificultades que existían, fue cuando se decidió crear un proyecto que fomentara la redacción de artículos escritos por mujeres, que los contenidos que se redactaran trataran sobre mujeres y que esta redacción tuviera una perspectiva de género y feminista, ¿no? Entonces este proyecto se empezó a desarrollar en 2014 y los artículos que se redactaron eran de 4 ámbitos: arte, historia, cine y ciencia-tecnología. Y bueno, así muy brevemente, antes de enseñaros un ejemplo, ¿en qué consistió, ¿no?, el desarrollo de este proyecto? Pues hubo 2 líneas de divulgación, digamos, ¿no? Una primera orientada al público general, que era esta creación de artículos, y esto se organizó a través de la creación de 4 comisiones de trabajo. Cada una de estas comisiones estaba liderada por una mentora, que era una especialista académica del ámbito sobre el cual se redactaban los artículos, y tenía a su alrededor un equipo de redactoras que trabajaban con ella para escribir los distintos artículos. Son las 4 áreas temáticas que antes os he contado, y el resultado fue la redacción de alrededor de 110 artículos en Wikipedia. Y por otro lado, había la línea destinada a la comunidad educativa. En este caso, lo que generamos fue 32 propuestas didácticas, sobre todo orientadas a educación secundaria y bachillerato, y vinculadas con las 4 líneas temáticas. Y también se incluyó una guía docente para acompañar estas propuestas. Y bueno, ahora Estela os va a enseñar un ejemplo de itinerario educativo. Sí, igual nos cambiamos. Bueno, es igual. Te acerco el portátil. Bueno, pues como estamos en un congreso justamente de arte y educación, el itinerario que os queremos enseñar es el de arte, justamente, ¿no? Pero bueno, primero hago una pincelada para explicar ¿por qué este proyecto incluyó unos itinerarios educativos, ¿no? Pues evidentemente porque el proyecto nos parecía que quedaba muy cojo si no se trasladaba a las aulas, ¿no?, donde realmente es necesario hacer ese trabajo de sensibilización, porque es muy necesario incluir en los discursos académicos una parte del mensaje que está capada, digamos, en los manuales ¿no?, y en los libros de texto. De hecho, aquí ponemos una cita de un artículo que es muy interesante de Ana López Navaja, que es una persona de la Universidad de Valencia. Hizo un estudio con 115 libros de texto de 3 editoriales distintas y varias materias, y de ahí fue un estudio cuantitativo y cualitativo, y bueno, el resultado fue asombroso, ¿no? De hecho, el porcentaje se parece mucho al de Wikipedia, porque solamente el 12,8% de los personajes que citamos en los libros de texto son femeninos. Y aparte, bueno, también hay que ver en el estudio dónde aparecen estas mujeres, ¿no? No es lo mismo a página completa o en una biografía, en un recuadro, que citadas de manera súper efímera dentro de un párrafo. Bueno, y el otro motivo de hacer los itinerarios educativos pues era proporcionarle a los docentes herramientas para que de manera individual
y de manera autónoma puedan trabajar en las aulas esta cuestión, ¿no? Porque bueno, pues estamos viendo experiencias de trabajo en red, pero también es importante tener recursos que luego desde la individualidad, ¿no? Desde la puerta cerrada del aula podamos gestionar de manera ágil y pues cualquier día, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la filosofía sobre la que se construyen los materiales. Todos los itinerarios educativos, ahora lo vamos a ver, pero siguen una secuencia en la que empezamos con 2 actividades de análisis que pretende pues, hacer una aproximación a la problemática, al conflicto, a lo que estamos tratando. 2 actividades de investigación en las que se pretende poner de manifiesto ese conocimiento oculto, ¿no? De quiénes fueron esas mujeres y por qué deberíamos conocerlas y por qué no las conocemos. 2 actividades más de reflexionar, en las que, bueno, en realidad todo el itinerario fomenta la reflexión, ¿no? Pero aquí justamente en estas 2 actividades, pues lo que queremos es deconstruir para construir, ¿no? Es como, bueno, vamos a quebrar todo este sistema de valores que tenemos muy arraigado y vamos a construir una nueva manera de pensar. Y una última actividad que nos parece muy importante, que es una actividad de comunicación en la que la clase, el grupo clase, el grupo de alumnos y alumnas se convierten en difusores, ¿no? Una vez ya tenemos este conocimiento adquirido, vamos a ser nosotros mismos un canal de difusión y sensibilización para nuestro entorno más cercano. Y por último, un proyecto colaborativo que, bueno, después lo mencionamos. Entonces, para el... bueno, me he dejado el PDF, perdón, Entonces, todo el itinerario de arte... a ver, presentación de página. Modo pantalla completa, ¿no? Sí. Vale. Todo el itinerario de arte se construye, o sea, a lo largo de todas las actividades, de este tipo de actividades que hemos visto, se trabaja... Siempre hay un eje transversal que es la dualidad mujer-musa, mujer-creadora, ¿no? Que es este gran conflicto que tenemos en el mundo artístico y que nos tenemos tan a mano estos días en este congreso. Bueno, y entonces esto es lo que se trabaja a lo largo de las distintas actividades. En la primera actividad, justamente... o sea, es una aproximación a esa problemática, ¿no? En plan, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia? ¿Qué sucede en las salas? ¿Qué sucede en los museos? ¿No? Entonces, empezamos la actividad hablando de Guerrilla Girls y de ellas sacamos ese concepto justamente de mujer musa, mujer creadora. Y de ahí pasamos a, bueno, ¿por qué Guerrilla Girls? Porque justamente fueron entradas que se crearon, ¿no? Que fueron redactadas por estas comisiones de redactoras en Wikidonas. Y de ahí saltamos a, una vez hemos visto el concepto, saltamos a los datos. Es decir, Guerrilla Girls trabajan eso porque hay unos datos reales, ¿no? ¿Y cuáles son esos datos? Para saber esos datos nos vamos ya a un entorno más cercano, que es qué sucede en las salas de España, ¿no? Y entonces aquí analizamos a través de una noticia justamente del País en la que se muestra cuál es el porcentaje de mujeres en el mundo del arte, ¿no? Y ahí, pues, bueno, claro, es muy exagerado, ya sabréis los datos, pero bueno, pues las mujeres son muchas más en carreras de Bellas Artes y en carreras de Historia del Arte, son muchas más también como directoras de sala o de exposiciones, pero de pronto cuando pasamos a mujeres creadoras, mujeres expuestas, el porcentaje pues pasa del 70 al 13%, ¿no? Entonces ahí hay una brecha muy grande. Entonces, bueno, a lo largo de esta actividad pues se va viendo todo eso. Y para concluir esta primera actividad, pasamos a un entorno todavía más cercano y es que allá hay lo que se les pide, lo que se pretende que se trabaje es hacer un análisis de lo que sucede en alguna sala o museo, pues del entorno más cercano, ¿no? Para que ellos también, bueno, puedan llevar a cabo un trabajo práctico, un trabajo de investigación y construyan
el conocimiento de una manera más activa. En la segunda actividad se hace una aproximación al arte feminista. Algunas de las creadoras y obras pues, representativas de esta tendencia, justamente que también estaba recogida en algunos artículos de Wikipedia. Y entonces la actividad se inicia justamente con la visualización de un vídeo de FemArt, que es una muestra de arte feminista que se organiza en Cataluña. Y en este vídeo concretamente se trabaja el concepto de cuerpo desobediente, ¿no? Y derecho al propio cuerpo, ¿no? Y entonces lo que se reflexiona es pues, bueno, sobre esta relación de la mujer con el cuerpo de la mujer en el contexto social, ¿no? Y entonces, una vez pues se ha hecho todo el análisis y la reflexión, como cierre a la actividad, se propone una actividad de expresión artística en la que, bueno, pues el grupo tiene que crear una pequeña pieza artística fotográfica bajo ese lema del derecho al propio cuerpo y reflexionar sobre eso, ¿no? Al final, todas las actividades siguen la misma estructura siempre. Es un trabajo de análisis o de investigación que culmina siempre con una pequeña actividad de expresión artística para que se pueda desarrollar fácilmente en un aula, ¿no? La tercera actividad, con un planteamiento más de investigación, nos lleva a la relación de arte, género y conflicto. En este caso, el conflicto es la guerra civil, lo ubicamos en la guerra civil, ¿no? Porque teníamos una serie de entradas creadas por Wikidonas que hablaban de fotoperiodistas, mujeres, que recogieron pues, una crónica de la Guerra Civil Española. Y ahí lo que vamos a buscar es que ellos analicen pues, cómo era el trabajo de estas mujeres y cómo se calaba la perspectiva de género, ¿no? en su trabajo fotoperiodístico. Y también cuál fue el impacto de la guerra civil en algunas artistas españolas, porque suele pasar que a veces pues bueno, tenía una repercusión distinta que la que tenía sobre los hombres, ¿no? Aquí también esta actividad pues finaliza con una pequeña propuesta de expresión artística. Siguiendo el contexto histórico de la guerra civil, después pasamos a una actividad en la que se analiza cómo el régimen franquista pues, educaba, ¿no? a las niñas para ser esposas y madres perfectas. Aquí no trabajamos directamente con ninguno de los artículos creados por esta comisión de redactoras, pero sí que nos parecía muy importante poder trabajar en las aulas la cuestión de la coeducación, de la relación amorosa, de la relación hombre-mujer, pues porque al final lo que sucede es que, bueno, pues hay cosas que todavía están ahí, ¿no? Y entonces es una manera de tratar con un público que justamente es adolescente, porque esto está dirigido a ESO y bachillerato, pues bueno, algo como cómo es la relación entre pareja, ¿no? Cómo tienes que... Entonces aquí lo que se les propone es que ellos también al final pues creen su propio decálogo del amor respetuoso y de la coeducación y de la convivencia. Vemos que hay unas perlas por aquí que... Bueno, y ya en el bloque de actividades específicas de reflexionar, lo que vamos a buscar es nuevamente sobre todo la reflexión en torno al cuerpo, ¿no? En torno a la imagen de la mujer, el estereotipo, el canon, la belleza, porque nos parece que es una cosa que quizás se aleja un poquito más del discurso, entronca perfectamente con el mundo artístico en cuanto pues eso de la mujer musa, ¿no? Que hablábamos al principio. Y aquí, partiendo de un análisis de cuál es esa imagen en los medios de comunicación, en la publicidad, en la prensa, en las revistas, pues empezamos a ver qué construcción, ¿no? se ha hecho de la mujer. Se trabaja también la historia de María Blanchard, una artista que
que justamente tuvo muchos problemas, ¿no? por desocialización, pues a causa de su físico, y que pues tiene frases como cambiaría mi obra por un poco de belleza, ¿no? Entonces, con todo este tipo de cosas lo que queremos es construir una reflexión pues, que justamente es un público en una edad muy sensible a estas temáticas, ¿no? Y entonces, bueno, es interesante, creemos que es interesante trabajar. Y por último, la última parte de la actividad, para trabajar esa expresión artística final que estamos buscando siempre, partimos de una técnica artística de Guim Thió, que es un artista catalán, que bueno, tiene unos retratos de mujeres así muy curiosos, como muy grotescos, a los que justamente llega por una deconstrucción de un estereotipo de mujer, ¿no? Él lo que hace es coge revistas, coge los típicos anuncios pues, de perfumes, de joyas, de ropa, donde hay un retrato de una cara a primer plano de una mujer, los trata con, bueno, no sé muy bien, con unos disolventes y tal, y los va como borrando, ¿no? Y una vez tiene como una cara así más neutra, más desfeminizada o más... empieza a construir un nuevo retrato, ¿no? Entonces esta técnica, este discurso que él construye, nos parece una técnica pues a la vez sencilla pero muy, muy potente, ¿no? para hacer una actividad en un aula. Seguimos con un roleplay también, en el que se vuelven... Bueno, el roleplay es un formato pues, que es muy práctico para plantear, ¿no? Para plantear controversia, para generar empatía, para desmontar y montar nuevos pensamientos. Y que sigue recogiendo la cuestión del cuerpo y todos estos conflictos. Y por último, para acabar el itinerario de arte, lo que se propone es que como grupo diseñen pues, una pequeña acción de street happening, rescatando un poco ese espíritu inicial de las Guerrilla Girls con el que hemos comenzado la secuencia didáctica, con ese espíritu combativo, pues diseñen una acción, da igual, pequeña, grande, corta o larga, que pueda ayudar de alguna manera a sensibilizar su entorno más cercano. Y la última, que es bueno, una cosa que está todavía en construcción, que se llama Cartografías Femeninas, y es un mapa digital en el que bueno, lo que queremos es que desde diversos puntos pues, ellos vayan pudiendo añadir pequeñas biografías de las mujeres que han sido relevantes en su entorno, pero eso está medio en construcción. Y he intentado ser muy, muy, muy express, no sé si se ha entendido algo. Sí. De hecho, bueno, Monse os explica una cosita finalmente y... Sí. Es que está en presi. Ah, vale. ¿Qué? Aquí, ¿no? Ah, sí. Bueno, simplemente para cerrar un poco, recogiendo lo que contaba Estela, la idea es de que este proyecto pueda crecer, que se puedan redactar nuevos artículos, que se puedan elaborar nuevas propuestas educativas, que las que existan pues se puedan llevar a cabo, ¿no? Si así les interesa, ¿no? A los profesores que estáis por aquí, y también traducir a otros idiomas el proyecto y crear sinergias con mil otras iniciativas que existen en esta línea, ¿no? De ir trabajando en la perspectiva de género, tanto en los contenidos que existen en la red como en los contenidos que se trabajan en las aulas. Y bueno, muchas gracias. Bueno, nos gustaría añadir una cosita, y es que si alguno de los docentes que estáis por aquí os animáis a utilizar los materiales, pues que nos gustaría mucho saber pues cuál es la experiencia que tenéis en el aula con ellos y tal, y bueno, simplemente que os saludéis por Twitter, nos contéis, o un correo o algo, estaremos encantadas. Gracias. Pasamos a tomar
Como vamos un poquinho pillados de tempo, imos a retomar a presentación. Bueno, unha vez máis é un placer presentar a Silvia Blanco, ela é a directora do Museo Arqueolóxico de Cacabelos. Gustaríame insistir que cando falamos de enredar, cando falamos de que somos enredadores, é que o que estamos é a sumarnos a facer unha rede de museos que aposten seriamente por xenerar cambio social. Curiosamente, este museo se chama Marca. E digo curiosamente que moitas veces hai museos que son marca, que teñen detrás un gran orzamento económico, nos que non se xenera ese cambio social. Hai outros museos que son marca, como acabamos de ver co Thyssen, que é un claro exemplo dun museo de marca que sí que xenera cambio social. E hai museos pequechos, sin orzamento, como é o Museo Marca de Cacabelos, que gracias á súa dirección, bueno, dirección e todo, porque é a persoa que traballa ali, o sea, todo o equipo é Marca e Silvia, xenerou un cambio social impresionante. O nivel de actividade que se está xestando en ese museo, a nivel de participación social, bueno, en todos os eidos, como veredes. Vou a facer unha intervención moi breve, pero a mellor sería interesantísimo terá falando moito tempo. E nós sentímonos moi ledos porque forma parte da nosa rede. O sea, da nosa rede de xente ca que traballamos, da xente ca que compartimos. Cando naceu a rede de museos, pretendíamos, co Museo Grande, Museo de Lugo, prestar a servicios aos museos pequechiños. E era unha forma de que este Museo San Baio de Narla, o Museo do Mar e o Museo de San Cibrao foran museos. Ben, no caso do Museo Marca de Cacabelos, ela sabe que conta con nós para poder compartir. Non somos museos con moito orzamento, pero todo o que nós facemos, pois o tratamos de trasladar para compartir e forma parte, pois bueno, desa xa é un museo máis da rede museística de Lugo, verdad? Sí. Bueno, Silvia Blanco, directora do Museo Arqueolóxico de Cacabelos e técnico da Oficina de Turismo da mesma localidade de Berciana, profesora titular de Historia da Arte da Historia na UNED, xestora cultural e turística. No seu traballo no Marca é destacable o seu esforzo para convertilo en plataforma de visibilidade, con proxectos como Nosotras ou encontros artistas en rede, así como establecer vínculos ca súa comunidade. Dou fe de que é un museo de comunidade e un dos museos do Estado español que máis fixo por visibilizar as nosas creadoras. E xa vos deixo con ela. Bueno, pues muchas gracias, Encarna, por esa preciosa explicación. Pues muchas gracias también a Rede Museística de Lugo por invitarnos nuevamente y sobre todo para nosotros como Museo Arqueológico de Cacabelos muy importante porque necesitamos la visibilidad que además con vosotros siempre la tenemos. Entonces, directamente voy a ir a la presentación, como siempre andamos justos de tiempo y bueno, brevemente voy a presentar un poquito lo que es el museo de Cacabelos, un museo pequeño, local, pero sí que es verdad que con mucha actividad, gracias sobre todo pues, a la ilusión de crear un museo vivo. Hoy acompañados pues, de compañeras que trabajan en grandes museos y que tienen la misma ilusión que yo trabajando en un museo pequeño, con lo cual pues, bueno, me siento muy agradecida de estar compartiendo hoy con ellas y con todo el público esta charla, ¿no? Lo mío va a ser, pues sobre todo, una intervención dirigida a lo que es la educación, que es una de las partes en la que nosotros trabajamos. Y para los que no sepáis dónde está Cacabelos, pues está en el corazón del Bierzo, muy próximo a Lugo, a 3/4 de hora, y muy próximo a Ponferrada, solamente 15 kilómetros. Aquí estaríamos viendo parte de lo que es nuestra colección permanente de arqueología. Hacemos un recorrido rápido y pasamos ya al sótano y vemos una parte de lo que es la colección etnográfica, pero que normalmente nosotros, todas estas salas del museo, que trabajamos también mucho lo que son las exposiciones temporales, las tenemos que ir cambiando y a veces inundando, quitando un poco de esa parte de lo que es la colección etnográfica para inundarla de nuestras exposiciones temporales.
Y bueno, voy pasando algunas de ellas de las que han ido pasando estos últimos meses. Esta una de las últimas dedicada al mundo del juguete. Bueno, intentamos que haya diferentes disciplinas, sobre todo para atrapar al público y sobre todo crear cultura y crear un hábito en un territorio, el Bierzo, donde la cultura no está muy arraigada. No solamente trabajamos lo que son las exposiciones temporales, sino pues bueno, tenemos conciertos, charlas, conferencias. Intentamos pues fidelizar a un tipo de público en el que pues bueno, el primer museo que hubo en el Bierzo fue en el año 94, con lo cual pues con ese dato ya os digo bastante. El Museo Arqueológico de Cacabelos se abrió en el año 2008, es un museo muy joven y que sobre todo a partir de hace 3 años dio un giro completamente diferente. Presentándoos un poquito lo que es nuestras instalaciones y un poquito nuestra actividad, ya me meto directamente con lo que es educación en museo. Y bueno, nosotros en relación a los talleres con niños y niñas, lo llevamos trabajando aproximadamente hace 3 años, pero con lo que es el sello de Educamarca, no hace aproximadamente ni siquiera 2 años. Bueno, todo lo que es nuestro programa educativo en relación al mundo infantil gira en torno a 2 edades, desde 3 a 5 años y de 6 a 11 años. Aunque somos un museo nuevo y estamos aprendiendo y sobre todo fijándonos en todo lo que se está haciendo, pues bueno, ahí tenéis una imagen de nuestra didáctica. Nosotros trabajamos lo que es la parte arqueológica en didáctica y la parte de talleres de creación, de creatividad. Pues aquí estamos viendo pues algunos en los que, de los últimos que hemos ido trabajando, pues el tema de los dinosaurios o de los fósiles, ¿no? Siempre intentando trabajar la arqueología desde una forma muy práctica, para que sobre todo el niño que participa en nuestros talleres, cuando salga del taller, salga motivado y sobre todo sepa, sabiendo un poquitín de la temática que nosotros vamos a tratar ese día. Con eso nos conformamos. Entonces, pues bueno, aquí estamos viendo pues, cómo unimos un poco, ¿no? Lo que es la arqueología con la creatividad, con la historia del arte, pues por esa decantación de mi formación siempre lo traslado un poco a todo lo que son los talleres y bueno, simplemente pues vemos ahí como algunas didácticas, cómo también intentamos integrar pues elementos que nos parecen pues, que intervienen muy bien con lo que son los talleres. Pues hacemos la creación, pues por ejemplo en este de los últimos que trabajamos con el tema de los dinosaurios, cómo ellos se convertían en el dinosaurio de una forma muy sencilla, ya que nosotros no tenemos tenemos un presupuesto muy escaso. Con lo cual, pues bueno, todo lo tenemos que fabricar nosotros mismos y yo creo que ahí radica el éxito, porque eso se lo trasladamos a los niños que participan con nosotros y les enseñamos a que no todo lo que se compra muchas veces es lo más divertido. Entonces les enseñamos a que a través pues, de la fabricación, a través de una caja, podemos construir un dinosaurio y de ahí pues enseñarles cómo vivían los dinosaurios, cuál era su hábitat y sobre todo por qué conocemos todo ese mundo, ¿no? Pues bueno, aquí estamos viendo pues, diversas imágenes y sobre todo pues, el trabajo de todo lo que es una disciplina de una forma además muy sencilla, muy básica y sobre todo pues, muy visual, porque ellos realmente captan muy bien lo que es la idea. Y bueno, aquí estamos viendo pues, algunos de esos cuadernos didácticos con una réplica de fósiles. Les enseñamos pues, un poquito cómo era. Aquí pues bueno, algunos de esos fotocoles que intentamos crear para que los niños también pues, se sientan más integrados y más de una forma más lúdica.
Y bueno, pues aquí estamos viendo, lo he traído todo muy, muy visual para que veáis, pues sobre todo a través de fichas que nosotros también creamos, apoyo también pues bibliográfico, ya que también, pues bueno, aunque es un museo humilde, tenemos una pequeña biblioteca con una amplia colección de arqueología y bueno, estamos ahí viendo cómo los niños están interactuando con todo lo que son los contenidos de lo que son los talleres. Hemos hecho un recorrido así rápido por lo que es el tema de lo que es la arqueología, pero otro de nuestros fuertes pues es el trabajo de la creatividad. Nos parece muy importante ya que muchas veces desde el ámbito de los colegios es un tema que, bueno, nos vamos dando cuenta de que no se trata a veces de una manera pues importante, pues muchas veces por muchos motivos, que no haya tiempo o que no haya profesionales que tengan ese tiempo. Entonces nosotros dedicamos 2 talleres al fin de semana a lo que es la creatividad y bueno, aquí estamos viendo justamente el del último fin de semana, pues una ciudad con mucha chispa y les explicábamos pues cómo construir, ¿no? esas arquitecturas en una ciudad. Es decir, pues simplemente unas cajas en las cuales pues se les colocaban unas ventanitas y bueno, iban creando una ciudad. En relación pues sobre todo a nuestras exposiciones temporales, siempre creamos unos talleres adecuados, ¿no? para los niños. En el caso en el que estamos viendo era la exposición que tuvimos de Viaja con nosotros, de juguetes, y bueno, ellos iban a crear un barquito en chiquitito, de la misma forma que la que estamos viendo aquí en grande, entonces crearon ese barquito para luego ellos formar parte de este gran barco, en la cual pues bueno, lo pasaron pipa pintándolo y sobre todo nosotros pensábamos que lo que más les iba a gustar iba a ser pues el exterior del barco y nos sorprendió que estaban todos locos por pintar esos interiores. Bueno, diferentes imágenes de cómo pues los aviones que iban a ver ellos en lo que es la exposición de juguetes, aviones de hojalata de 1920, 1930, cómo podíamos construirlos sin más con unos tubitos de papel y aplicándoles, ¿no? Recortando y pegando unas cartulinas. Aquí pues un cómputo, ¿no? de esos talleres de arqueología, en la parte inferior pues de la última exposición que tenemos ahora mismo, que gira en torno a la arquitectura, creaban pues un laberinto mágico, tan fácil como pues un disco, incluir una bolita y sobre todo pues cómo ellos creaban todo ese recorrido. Aquí estamos viendo pues la parte de lo que es la portada de esa didáctica del último taller que veíamos antes del fotocall y bueno, algunos de esos resultados y cómo pues simplemente pues recortando y pegando iban creando pues las imágenes que tenéis en el fondo. Aquí estamos viendo también algunas de esas imágenes también de los últimos talleres de este laberinto mágico. Y bueno, además lo recreamos para esas edades que comentaba anteriormente, de 3 a 5 años y de 6 a 11, lo adecuamos sobre todo lo que es la didáctica a esas 2 edades, para que ellos mismos sean capaces de poder crear todo lo que es el laberinto. Y bueno, aquí estamos viendo alguna de esas imágenes muy visual. Y sobre todo, pues bueno, estos talleres no tienen más que sobre todo dejar hacer a los niños, que es tan importante, y sobre todo que ellos sean capaces de poder seleccionar los colores, no marcarles ni no pautarles, simplemente se les da lo que es la explicación de lo que consiste el taller, se hace una pequeña visita guiada a lo que es la parte de la exposición, un PowerPoint para fijar ideas y a partir de ahí trabajamos con el concepto que queremos hacer. Con lo cual, pues bueno, es simplemente desde el equipo que somos 2 personas, pues trabajar en lo que es la exposición que tenemos en concreto y a partir de ahí pues aplicar las didácticas que nosotros queremos hacer. Ahí vemos pues algunas imágenes y sobre todo pues bueno, la acogida que tenemos del público, de los niños en este muy cortito periodo de tiempo,
pues es muy importante, ya que todos los fines de semana tenemos en torno a 60 o 70 niños, que para un museo local pues es un número bastante aceptable, con lo cual pues bueno, conlleva muchísimo trabajo, como pues todos y todas sabéis, pero lo que es la recompensa pues nos cubre perfectamente, ¿no? Sí que nosotros todo el tema de talleres, trabajamos también mucho lo que son las redes sociales. Entonces todo este trabajo que nosotros vamos generando se expande y es pues para nosotros una gran ayuda. Aquí bueno, rápidamente voy pasando ya los últimos, he ido recogiendo simplemente los últimos talleres. Aquí pues por ejemplo trabajando las 4 estaciones, en la cual pues les explicábamos un poco a través de los colores cómo podíamos trabajar el color en las 4 estaciones del año, y aquí estaríamos viendo esas 4 estaciones aplicadas a un retrato. Bueno, en relación a los temas de los talleres de los niños, hemos ido trabajando en relación a las exposiciones temporales. Esta imagen que estamos viendo aquí eran unos talleres emocionales, una exposición que tuvimos justamente hace un año con el Ahora Nosotras 2, una artista valenciana, Lorena García Mateo, en la cual pues bueno, toda su obra era súper colorista, muy barroca, y nos pareció pues adecuado trabajar los talleres emocionales desde los 3 años hasta pues, los más mayores, que me parece que la más mayor era de 90 y pico años. Entonces, pues bueno, reinterpretaban la obra, y bueno, aquí estamos viendo en la franja de los 6 a 11 años cómo reinterpretaron pues esa obra de Lorena. Bueno, aquí estamos ya finalizando con unos talleres que tuvimos de retrato, al hilo pues, de una exposición que tuvimos también de Rede Museística de Lugo, en la cual pues, bueno, trabajábamos el tema de los retratos con los niños bastante. Pasamos ahí rápidamente para no... Y bueno, otro de los retos es el programa escolar, en la cual pues bueno, nosotros también comenzamos con una línea de trabajo que era pues, una visita comentada, muy cortita, y sobre todo muy dirigida a algunas partes de lo que es la colección, para luego trabajar un taller práctico con los escolares. Aquí estamos viendo pues, una de las últimas justamente de esta semana, en la cual pues, bueno, vemos ahí alguna de las imágenes en la cual pues, bueno, estaban trabajando el tema de los fósiles, y cómo pues, al final con un concurso vimos que sabía mucho más de lo que realmente pensamos. Nos va a ir pasando así un poquito rápido. Lo que es la didáctica consistió pues, en una explicación breve en PowerPoint de lo que son los fósiles, para luego trabajar con ellos lo que es la parte práctica. Ahí estamos viendo alguna de esas imágenes. Vale. Aquí estamos viendo alguna imagen también de un grupo en la cual pues, bueno, trabajaron con la obra de Tamara Wasaf, que estuvo dentro de lo que es el programa de Tejiendo Redes, gracias pues, a la colaboración de Encarna y de Rede Museística de Lugo, y vemos cómo reinterpretaron los retratos, ¿no?, que teníamos justamente pues, en sala. Como la unión era pues, el retrato con la naturaleza, nosotros les dejamos un material en la cual pues, bueno, ellos fueron combinando y reinterpretando todo. Bueno, ahí tenemos algunos de los resultados. Y bueno, aquí tenemos algunos también de las visitas taller que tuvimos con algún grupo ya de secundaria. Y cómo, sobre todo, pues, trabajando con elementos que a veces para ellos no es tan fácil trabajar. Ahora lo que es el programa de adultos, que nosotros también trabajamos, empezamos justamente con un programa interno del museo, un programa de historia del arte, en la cual pues, tratábamos el tema desde la prehistoria hasta llegar al arte actual. Muchas de las personas que se inscribieron en este curso simplemente venían interesados por el tema solamente arqueológico,
Con lo cual, pues bueno, nosotros no sabíamos realmente cómo iba a funcionar. Pensábamos que a lo mejor iban a cogerse a 4 o 5 talleres, lo que consistía en lo que es en la antigüedad, y que a lo mejor el programa quedaba ahí colgado. Nuestra sorpresa fue que no, que a día de hoy, pues esta semana terminamos el expresionismo abstracto, con lo cual, pues bueno, nos quedan 2 sesiones simplemente para terminarlo. Aquí estamos viendo cómo también a través del papel transfer elaboramos pues un taller sobre el neoclasicismo en Europa. Vemos ahí algunas de las imágenes y bueno, también con la didáctica, con el cuaderno didáctico. Y bueno, ahí hay algunas de las imágenes. Este fue justamente el que hicimos este miércoles, en la cual pues bueno, trabajamos el arte actual, que para ellas en un primer momento les resultaba súper lejano y ni siquiera estaban interesados. De hecho, terminamos el taller pensando en que les encantaba y en visitar museos de arte contemporáneo, con lo cual, pues bueno, algo hicimos bien. Así que bueno, ahí estamos viendo algunos por ejemplo, esta es una reinterpretación de alguna obra de Matisse. Bueno, estamos ahí viendo algunas imágenes, paso rápidamente. No sé cómo vamos de tiempo. Vale. Bueno, y termino ya con el programa de mayores, lo que nosotros hemos denominado programa senior. Y bueno, ahí trabajamos con personas desde los 69 hasta los 94 años, que son los que tenemos ahora mismo inscritos. Y empezamos con ellos un taller de etnografía y folclore, de vídeo documental. Funcionó muy bien. Y nos reclamaron que continuáramos con el programa de talleres con ellos. Estos talleres no los hacemos dentro de lo que es el museo, sino que nosotros nos trasladamos a lo que es el núcleo rural, a una población próxima a Cacabelos, y continuamos con un programa de historia del arte, que también quedaron encantados. Y sobre todo pues, nos llamó la atención porque había muchos de los participantes que no sabían ni siquiera ni leer ni escribir y entendían, conectaban directamente con lo que es la obra de arte. En las imágenes que estamos viendo ya es el tercer taller que hacemos con ellos, es conocer el arte actual. Y bueno, aquí estamos trabajando por ejemplo con Picasso y con esas épocas azul y rosa, ¿no? Bueno, el futurismo, con lo cual, pues bueno, sí que es verdad que al principio siempre me dicen, Silvia, cada vez nos lo pones más difícil, y dicen, ya no vengo más, aquí ya me planto, y al siguiente seguimos teniendo, pues ahí participación. Bueno, ahí veis algunos de los participantes, y bueno, ya voy rematando. Siempre con la misma forma de trabajar, nuestro cuaderno didáctico muy breve, una explicación breve, y a partir de ahí, pues bueno, aquí estamos viendo cómo trabajaron ellos el cubismo. Este es el que me dijeron que aquí ya se plantaban y siguieron, y ya veis qué cosas más bonitas hicieron. Y bueno, ya finalizo ya con esto. La serie de talleres emocionales que habíamos mostrado con los niños, también lo hicimos con nuestro grupo senior, y aquí estábamos viendo, simplemente tenían que comentar lo que realmente les evocaba, ¿no? Todo lo que son las obras. Jugamos con la obra de Lorena García Mateu y bueno, realmente salieron cosas muy interesantes. Todo lo que es este proyecto también se grabó, era pues una parte emocional al principio, de que ellos dijeran lo que les expresaba esas obras, para luego trabajar con un artista de una forma mucho más humilde, que lo habéis hecho en el Thyssen, pero bueno, nosotros ahí lo creamos y bueno, funcionó muy bien el año pasado en el mes de marzo. Y bueno, aquí ya finalizamos con algunas imágenes. Vale, aquí nada, son 2 minutitos para finalizar ya. Esto ya es lo último y es un vídeo de los que nosotros hemos grabado de nuestros talleres didácticos.
Bueno, ahora imos con Araceli Corvo. Podría estar tamén moito rato lendo o seu currículum. Poucas persoas máis xenerosas, máis humildes e que máis podan nutrir aos que están ao seu carón coñecín na miña vida profesional. Unha das profesionais máis brillantes. Sin que lle molesta un montón que este facendo isto, por iso fago. Bueno, Araceli é responsable da biblioteca do Centro de Documentación do MUSAC, que é o Museo de León, Museo de Arte Contemporáneo de Castela e León, dende o 2013, licenciada en Documentación, diplomada en Biblioteconomía, experta en Información, DEA en Estudios Interdisciplinares de Xénero, máster en Edición pola Universidade de Salamanca, Edición Santillana, experto en Community Manager e Marketing Online. Directora do Festival Mirada de Mulleres en Castela e León, no anterior festival, e como organizadora destacan os encontros sobre redes sociais en museos e centros de arte que se celebran no MUSAC, xornadas Artes Redes, Axentes e Contidos en Etopía, Centro de Tecnoloxía e Arte de Zaragoza, foros de edición sobre publicacións. Bueno, isto podríamos estar amplamente falando da cantidade a nós, cando empezamos a traballar nas redes sociais, pois, bueno, primeiro que fomos moi aventureiros, porque non sei se vos dades conta, pero o Museo de Lugo foi o primeiro museo galego que tivo páxina web. A mí isto de decir somos os primeiros de algo, o importante é sempre ser o último e ser o mellor, non? Pero daquela, incluso trouxemos en algunha ocasión a falar a algún especialista, me acordo, a César Carrera do Grupo Oliva da Universidade Zuberta Catalana, e non tiñamos ordenador, tiñamos unha máquina de escribir Pluma 22, unha Olivetti, pola que nos peleábamos todo o persoal do museo. E é curioso porque co tema das redes pasou un pouco mesmo. Nos, nese interés noso por estender a nosa familia e medrar, ter cada vez máis membros desa familia e que ter máis formas de relacionarnos cos demais, aínda que señan señais de humo ou soltando pombas, que tamén o fixemos en algún dos museos. Pois, bueno, organizamos unhas xornadas que se chamaban as redes sociais como xeneradoras de cambio. Eu seguir a Araceli a través das redes, coñecía, pero nunca a coñecera personalmente. E a partir de aí, pois, bueno, que vos van a decir? Que mellor que as coitedes, porque eres unha pasada, tía. Bueno, pues como dijo antes Silvia también, muchísimas gracias Encarna y estoy encantada de pertenecer a esta familia. Y es verdad que son muchos años, el año pasado no pude venir, pero en los años que he venido y que he podido estar por estas tierras ha sido un placer por la inmensa familia que hay en toda la red de museos. Bueno, yo esta vez no vengo a hablar de redes sociales ni nada, vengo a hablar de redes, de las redes vuestras, que también de las redes personales, y bueno, de un proyecto que estamos iniciando, pero que se va a llevar a exposición y que vamos a comenzar a hablar más de él a partir de junio. En junio inauguraremos una exposición en un espacio vitrinas, que es un espacio que está a la entrada del museo, del MUSAC, que tiene exposiciones diferentes. No son exposiciones, diríamos, grandes exposiciones, sino exposiciones de proyectos. Exposiciones de temas de música, de archivos, de... bueno, ha habido temas de moda, publicaciones, fanzines, bueno, diríamos que el más, el que diferencia de otras temáticas, ¿no? Entonces ahí presentaremos este archivo. Este archivo comenzó cuando la obra de Ángela Caramés, que está por aquí, de Uki Permuy, perdón, es que hasta que arranco... y de Carmen Nogueira llevaron esta pieza a lo que es una exposición que tuvimos en el año 2012-2013 que se llamaba Genealogías Feministas. Entonces hacía un repaso de todas las obras desde 1970 a 2010 de artistas para visibilizar a las artistas en España. Esta obra ocupó, que ahora os explico porque nació también con una filosofía de apertura, y lo podría explicar Ángela mejor, de poder manejarla y llevarla a los espacios públicos. Ana Moreno antes enseñó una que habían diseñado como una maleta. En este caso también es una maleta de documentación que se lleva a espacios públicos y que se hace para campañas diferentes. Esta ocupó un espacio, como veis, en una de las salas
de genealogías feministas, y lo que hicimos es que para activarla, porque uno de los objetivos de esta obra es activarla, llamamos a todas las asociaciones feministas de León. En este caso, sobre todo colaborábamos con 5. A ellas les invitamos a llevar toda la documentación que ellas tenían para dedicarla a diferentes temáticas. Para hacer luego ducoacciones, llamábamos así porque era hacer acciones en el espacio público o de cara también a un cambio social y a una información de los cambios sociales que había habido en León. Para eso les pedíamos a ellas la documentación. De ahí surgieron unas docuacciones que, como os comento, son: primero entrevistamos a las personas responsables del Centro de Planificación Familiar en León, que se hizo en 1985 y que tuvo mucha repercusión porque significaba un cambio en lo que era el tema de la sexualidad y reproducción femenina. Después, eso fue en el propio museo. Después fuimos a este centro de planificación familiar, donde nos juntamos. Estas son fotografías de cuando estábamos preparando el material, ¿vale? Pero nos juntamos en el centro de planificación, que esa es una de las imágenes, para hablar allí con las personas responsables y personal sanitario que llevaban el centro de planificación, porque la alarma era que se iba a retirar, que iba a desaparecer. Con eso, lo que hicimos fue llevarlo físicamente, la maleta, llevarla, lo que es la obra del contenedor de feminismos, que además ha tenido ya muchas acciones también aquí en Galicia. No sé si Ángela, que estaba esta tarde por allí, no sé si vas a contarlo mañana o... Bueno, es una de las tantas cosas que habéis hecho. Bueno, pues lo comentas un poco. Realmente lo expliqué muy mal porque empezaba a estaba introduciéndome, pero realmente la pieza, yo creo que con esa filosofía de llevarlo a espacios públicos, como vuelvo a repetir, es genial. De ahí nosotros lo que hicimos, por ejemplo, salimos a la misma plaza que estaba al lado del centro de planificación. Abrimos lo que era el cajón, mostrábamos la documentación y le invitábamos a ver a todas las personas que pasaban por allí. Y había respuestas sorprendentes, sobre todo también de mujeres mayores que tenían todavía mucha reticencia para hablar de sexualidad, hombres que preguntaban qué era y que leían los carteles de arriba abajo, es decir, algo que les hubiera pasado desapercibido en una acción así, les llamó la atención. Y todo eso lo tenemos grabado en vídeo y se puede ver en nuestro canal de YouTube de Musac Museo. Había traído un vídeo, por ejemplo, para que vierais también cómo debatíamos sobre esta temática y cómo sacamos el contenedor a la plaza, pero me interesa profundizar ahora más, sobre todo en lo que vamos a mostrar a partir de junio, porque es lo que estaba en proceso y que no dije bien en la primera diapositiva, pero lo tenéis por escrito, que el equipo que vamos a desarrollar este proyecto está formado por las asociaciones feministas de León, todas las que se quieran añadir, aunque sobre todo hemos trabajado con 5, Belén Sola, que es la responsable del Departamento de Acción Cultural y Educación del MUSAC, y 2 investigadoras que ya son doctoras, que es Marta Garballo y Conchi Unai, estoy con los nombres fatal. Bueno, el tema es que con ellas hemos montado este archivo de feminismos que sobre todo contiene todo ese material gráfico y de difusión y de conocimiento y de información que tienen todas las asociaciones feministas. Hemos puesto a trabajar a ellas también porque muchas de ellas no tenían digitalizado este material porque la primera asociación comenzó en 1975, con lo cual todo ese material eran folios dibujados a mano con bolígrafo, que vamos a ver alguno, hasta las de ahora que están en PDF y que ya no había que digitalizarlas, sino simplemente subirlas a este archivo. Entonces hay muchísimas asociaciones, bueno, sobre todo hay 3 que lo han digitalizado todas, otras que ya han nacido en lo digital y que a lo mejor no cuentan ni siquiera con página web, pero sí cuentan con Facebook y sacamos las imágenes de ahí, pero que además de sacar la imagen tiene una ficha. Es una ficha que decidimos, como en mi trabajo es de documentación, hacer una ficha catalográfica de cada uno de los
folletos, carteles, flyers, todo el material gráfico que ellas tenían. Esa es la parte más artística que tiene el proyecto, diríamos. Y luego sacar todas las etiquetas que eran las que describían cuál era el contenido. Y como podéis ver, y si conocéis cómo funcionan los blogs, el mayor tamaño de la etiqueta, más material sobre esa temática. Entonces nos hemos hecho pues con material, como veis, de Flora Tristán. Es la asociación más antigua, la asociación que más ha conseguido, diríamos, derechos básicos clave para el feminismo en León y en España, pero diríamos que nos representaban en León. Luego voy a poner unas grabaciones, porque este archivo va acompañado de todo ese material gráfico. Como os digo, ahora mismo creo que tenemos como 841 imágenes subidas ya, más las que subiremos ahora de los nuevos feminismos que hay. Y luego tenemos muchos podcasts de entrevistas, porque hemos ido entrevistando a las personas más responsables, las trabajadoras de las asociaciones, aquellas promotoras, ¿no? En un caso, como ha sido Flora Tristán, y nos introdujimos en una de las asambleas, porque hacen todo por asamblea, incluso el material que nos iban a prestar, y pudimos comprobar cómo eso habían dado paso a crear asociaciones contra la violencia de género, contra la violencia sexista, que tenían un apoyo de abogados, psicológico y todo para las mujeres de León, que además es una asociación que sigue funcionando y que sigue avalando de esta manera, es decir, a ese nivel. Y también el miedo que existía, que luego lo quiero poner también, es decir, ellas cuando se reunían para tener una reunión feminista, siempre tenían presente un policía que iba de ciudadano, pero sabían que eran policía, porque todavía había un control sobre lo que allí se hablara, ¿no? Entonces lo pondré luego. Hay material precioso, material único, porque es material, como os digo, escrito, es dibujado a mano. Hay diferentes dibujos, hemos localizado que hay mucho material que se repetía entre unas asociaciones y otras. Otras venían ya dadas desde el Estado, o sea, el Estado lanzaba una cartelería y luego se utilizaba, pero dándole lo que era el nombre a la asociación. Y luego hay una persona, que es Isabel Alonso, que es miembro de 2 asociaciones y que se dedica a hacer sobre todo esa cartelería, y que a la vez fundó una asociación que es sobre todo bastante artística. Bueno, aquí podéis ver algunas de las imágenes. Todas estas las podéis ver en grande y descritas con su ficha, una ficha que lleva lo que es una referencia que da el nombre de la asociación, un título, autor, materias, etcétera, con lo cual luego hay campos que están relacionados, y ahora mismo lo podéis ver en archivofeminista.org, ¿vale? Como estamos en proceso, nos faltarán algunas, pero como os digo, ya hay 800 y muchas subidas. Bueno, pues eso, material, como veis, de diferentes formatos. Pues eso llama la atención en Flora Tristán, que era la más antigua, en bolígrafo. Luego está Simone de Beauvoir, que nació de Flora Tristán y que se dedicó a la violencia de género desde un aspecto mucho más amplio que solamente sexual, porque hay otra asociación que se llama ADABAS, que es a nivel sexual, o sea, de violencia sexual, y ellas, por ejemplo, tienen una casa de acogida y sobre todo trabajan, pues eso, protegiendo a las mujeres que huyen de esta violencia. También ellas nos han pasado un material de hemeroteca, que no lo pedíamos porque ya suponíamos que si eso lo ampliábamos con hemeroteca ya iba a ser imposible abarcar, pero sí que nos sirve para documentar todo lo que es esta exposición, porque lo que vamos a intentar hacer es narrar a través del material gráfico cuál ha sido el feminismo en León. Primero, solicitándoles a ellas un material también, porque todas tienen una breve historia de quienes fueron, que se fundaron, también se lo hemos preguntado en las entrevistas, y por otra parte todo el material que nos vayan aportando, aunque el archivo sobre todo recoge el material gráfico, ¿vale? Entonces aquí las veis también en acción, porque como todas nos encontramos el día 8 de marzo en la calle. Aquí estaría esta DABAS, que como os digo es de en violencia sexual, que nos han hecho declaraciones increíbles, o sea, de que cosas que parecen es sorprendente que sigan ocurriendo a día de hoy, y que además evidencia que el feminismo tiene que seguir aquí, o sea, y la lucha feminista.
Y bueno, han sido súper generosas en todo aspecto. Como veis, también cuando les dimos la tarea, que fue, comenzamos el proceso ya en lo que era la grabación de los vídeos, comenzamos en 2013, después hemos tenido reuniones para el material gráfico, bueno, realmente se lo han tomado muy en serio y han hecho fichas, se puede localizar también por años. Hemos ido a sus sedes, las que tienen sedes, las que no, por ejemplo, la asociación feminista más antigua no tiene sede, pero se reúne en un espacio municipal. Y ahí está Maite Garballo, que ya es también investigadora de temas feministas, que hizo un proyecto parecido en Álava. Por eso también la llamamos. Aquí tenemos algunos carteles. Y luego está Isadora Duncan. Isadora Duncan es una asociación para madres solteras, para la lucha de los derechos de las madres solteras. Os lo comentaré después, pero todo parte también porque la fundadora se quedó embarazada a los 16 años y vivió una discriminación brutal, absolutamente brutal, y además casi de cárcel, en el sentido de que el lugar donde le llevaron para que diera luz y para que realmente para, diríamos, aislarla de la sociedad, porque era una pecadora en los años 70, ella lo fundó, pero sus reflexiones y toda su lucha ha sido para apoyar a las madres solteras que no le vuelvan a pasar lo que le pasó a ella. Y además, pues eso, en el podcast son minutos, por eso voy a dejar el tiempo para ellas. En un minuto podéis ver también reflexiones muy fuertes sobre eso, sobre su lucha en este caso y la lucha del resto de las asociaciones. Ellas sí que tienen jornadas que repiten, con lo cual vamos a ver también una evolución de su cartelería y también cómo usan también más la imagen ya fotográfica también, es decir, es algo que también que analizar. Han llegado la mujer negra que está en las jornadas de mujeres inmigrantes, también ha ido envejeciendo en la cartelería, es decir, es algo que si te pones a analizar muchos detalles es muy, muy bonito. Y luego está Línea de Fuga, que es una asociación que también parte de Flora Tristán, pero que sobre todo se dedica a un tema más artístico, a un tema de performance, de una imagen más visual a nivel plástico. Y luego tenemos lo que son las asociaciones de los nuevos feminismos, que son, como veis, esas fotografías son del día 8 de marzo. La Asociación Mujeres Revolución no tenemos todavía su material, pero son muy activas y vamos a tener en cuenta tanto lo que con las asociaciones con las que contamos como las ausencias. Y ahora os explico por qué. También estamos llegando a Femicletación, como veis, que también es una asociación de nuevos feminismos, y pelos feministas que nacen al no encontrarse identificadas en los otros feminismos. También cuentan con una socia que dibuja y por eso tienen casi todos los carteles hechos a manos. Pero ellos, por ejemplo, su espacio de difusión es Facebook. Aquí tenemos un cartel, además de una performance que no voy a poner porque no descargué el vídeo, pero que la podéis ver en su Twitter, en el que hacen también un tipo también de performance bastante reivindicativa. Bueno, ¿qué pasaba? Que hay ausencias, ¿vale? Lo vamos a ver. Hay ausencias, por ejemplo, en temas de trans, que lo estábamos hablando, de transgénero, en temas de lesbianismo también, es decir, en todas las ciudades también hay mujeres lesbianas, evidente, ¿no? Pero no se han visto tampoco representadas por ninguna asociación feminista, con lo cual lo que hicimos fue ir a la casa de una profesora que abiertamente se declara lesbiana, y que además ayuda a muchas estudiantes que no encuentran a veces ni dónde, a día de hoy, ver cómo pueden ser apoyadas. Y luego también porque han existido 2 bares, que era donde se reunían, y también era un lugar de debate sobre el feminismo y el lesbianismo. Bueno, y tenía una casa, como veis, llenas de viajes y de bibliografía muy valiosa. Todo esto, como os decía, finalizará en una exposición que se hará en el espacio Vitrinas. Este puede ser un ejemplo, pero estamos meditando cómo lo vamos a hacer. Seguramente será un cronograma en el que podamos, a través de las temáticas, hacer realmente esa evolución del feminismo en León. Solamente me queda ya una diapositiva para despedirme,
creo que llevo 19 minutos, voy a utilizar 3 más de los 20, que es para mostraros los audios. A ver si puedo entrar en la carpeta. Por ejemplo, voy a poner a Flora Tristán porque, como os digo, es una de las asociaciones más antiguas y que también han luchado por muchos de los derechos de las mujeres que ahora tenemos y disfrutamos y que hemos estado a punto también de perder, lamentablemente, porque parece que a veces hay retrasos. Y esperad un momento que pongo el minuto, porque no podía tenerlo preparado. A ver. Ahora levanto la voz. A ver. ¿Podemos darle ya? Bueno, aquí le pregunto. La violencia va a ser una de las secciones. Es que una de las actividades, por ejemplo, que siempre ha tenido Flora Tristán es crear asociaciones paralelas para gestionar servicios que la asociación no quería gestionar de una forma directa. Entonces, desde el primer momento, por ejemplo, el tema de malos tratos se planteó desde la asociación, pero hubo un debate bastante fuerte interno sobre cómo se tenía que enfrentar ese tipo de servicio, si la asociación tenía que asumirlo o realmente, y de alguna manera quemarse en ese tipo de gestión, porque todo lo que sea gestionar servicios públicos implicaba ideológicamente una especie de perversión de la asociación, o se creaban asociaciones paralelas. Y de ahí surge Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir surgió precisamente de Flora Tristán, de gente de Flora Tristán. Bueno, aquí como veis explica cómo surgen las otras asociaciones que os he contado. Y es que es muy importante también darle el valor a esta asociación porque gracias a ella pues eso, se visibilizan problemáticas y que además lo llevan a cabo, vamos, quiere decir que luego crean servicios, asociaciones de servicios también. Bueno, ahora este es el caso también de otra manera. Luego en aquellos años pues estábamos bajo la tutela del CECAM, porque estaban prohibidas todavía las reuniones. Yo recuerdo reuniones en la iglesia de Santa Ana con un cura muy progre que había y otro policía que venía y estaba en todas las reuniones al final de todo. Y siempre hacíamos la reunión con un policía, que encima era poeta por lo visto. Y o sea, en momentos pues que ahora te da la risa, ¿no? O sea, te dices, ¿cómo puede ser? Y eso fue en el 76, 78, o sea, desde el principio. Y se tardó mucho en que este señor dejara de venir. Pero bueno, no decía nada, se sentaba, escuchaba y se iba, no ningún problema. Pero sabíamos que era un policía, porque la gente lo conocía. Y bueno, y otras veces en la academia de una que era miembro de la asociación, de Monique, con la excusa de que íbamos a clase de francés, hacíamos la reunión allí. Tuvimos sustos ahí también, pero bueno, eso ya no lo puedo contar. Bueno, ella es la madre de uno de los miembros de la familia, de aquí, que tenemos la suerte que vive en León porque es una mujer admirable. En el caso hay que cuenta que hay algo que no puede contar, luego lo llegan a contar, y es que hicieron una llamada mientras había una de las reuniones y era como para asustar, realmente, o sea, cosas así que son como locas, ¿no? Y luego, no voy a poner ya porque no tengo tiempo, pero ellas hablan, por ejemplo, de que el tema del lesbianismo no les interesa porque no quieren preguntar a quien es feminista si es lesbiana o no es lesbiana. Algo que es lógico también, pero que ellas luego no lo abarcan o no atienden, o sea, atienden a cualquier mujer, pero sin diferenciar en ese sentido. Por eso luego, ante esas ausencias, fuimos a buscar a estas dos mujeres que fuimos a su propia casa y las entrevistamos allí. La verdad. Bueno, de ahí paso a Isadora, un momentín, que ya ahora sí que me estoy pasando porque a lo mejor me emociono un poco, porque claro, es un proceso que estamos ahora y lo estamos llevando con muchísima ilusión, la verdad, y con mucho cuestionamiento y construcción, y realmente es muy chulo, ¿no? Entonces aquí ahora voy al minuto. Aquí ella cuenta su vida, que es apasionante, como os decía antes, pero me voy a ir a una reflexión que creo que es increíble. Años esta frase para mí. Mi mayor desgracia es ser feminista y madre soltera. ¿Por qué? Porque el feminismo pasa de la maternidad y de la soltera más. A ver, para mí, yo a medida que pasa el tiempo, la monoparentalidad, que principalmente somos mujeres, no tenemos nada bueno. Es un acoso constante. En los estudios, en todo, constantes. No sabemos educar a nuestros hijos, no les sabemos enseñar disciplina, no sabemos...
Hay un caso muy famoso que es el de las Filminas de la Universidad de Jaime I de Castellón hace 2 años, que se fue por la derivación homosexual, pero el ataque real era la monoparentalidad. Y el feminismo nunca lo ha defendido cuando es mujer, porque para mí, esta ya es el verdadero amenaza del patriarcado es la maternidad sola. Porque una cosa es que 4 privilegiadas decidan tener hijos al margen de la pareja, y otra cosa es que las mujeres en general decidieran tener hijos al margen de la pareja. ¿Cómo controlaría el sistema? Y la prueba para mí está los homosexuales y el matrimonio, pareja. Control del sistema. Y dentro entran de lleno con todo, de hijos, Bueno, esto es muy largo, pero ha dicho cosas como muy claves que me parece que... Claro, ella habla también desde su punto de vista personal y su situación personal que le ha llevado a crear una fundación que está ayudando a muchas madres solteras. Y ya, era interesante escuchar a las pelos feministas y por qué se llaman pelos, que a lo mejor lo estáis pensando, esto es también muy rápido y de verdad lo digo porque sé que vamos muy mal de tiempo. En este caso lo doy directamente en marcha porque lo dicen enseguida. Inspira bastante el nombre para los dibujos, por ejemplo, por lo de pelos. Porque para reivindicar que si llevo pelos o no llevo pelos... Espera, que lo ha dicho antes todavía. Esto puede ser así. Y ya. Ahora. También. Vale, pues, ¿os podéis presentar o...? Somos pelos feministas. El nombre surgió un poco pues por lo que nos tachan a las feministas un poco, ¿no? Es de paranoicas, exageradas, locas, obsesivas, sucias. Y surgió pues eso, como las siglas de pelos. Bueno, esto es lo que ellas con su nombre quieren esto y ya, de verdad ahora, es lo de, como os digo, lo que fuimos a buscar, a ver también qué cuestionamientos había aquí. 25... Muchísimo. Lesbianismo en León. Tan. Bueno, eso era por Entonces, a mí una de las cosas que me gustaría saber de lo que habéis dicho antes es ¿por qué creéis que no se consideraban feministas las lesbianas cuando hicisteis esta encuesta? Hace 20 años el feminismo, hoy yo creo que un poquito menos, pero yo creo que sigue teniéndose en cuenta. El feminismo estaba asociado como el machismo, ¿no? A 2 extremos muy marcados. Entonces, el ser feminista era casi como una lacra. Tú eres feminista y es porque odias a los hombres. Entonces, aunque tú en el fondo seas feminista porque defiendes los derechos de la mujer, a la hora de verbalizarlo no te sientes feminista porque no odias a los hombres. Por lo tanto, esa idea en la cabeza no comulgaba. Tú podías... Bueno, esto ya es muy más... Claro, estoy sacándolo así un poco de contexto en ese sentido de que habría que escuchar toda la conversación, pero bueno, era lo que quería contaros. Y bueno, pues eso, que gracias por escucharme. Me he pasado de tiempo, lo siento. Siempre me he pasado. Siempre me he pasado. A verdade é que seguiría escoitándote tamén toda a noite. Bueno, ahora teño o prazer de presentar a xerente de ICOM España, Nuria Rivero, e por eso decir que o que quere chegar lonxe ou rápido, como digo eu, pode camiñar solo, pero se queres chegar lonxe, tens que camiñar acompañado. E ademais tens que buscar quen te axude nesa folla de ruta. ICOM é o organismo que aglutina todos os museos, neste caso de España, do mundo, onde está o código deontolóxico dos profesionais dos museos. Idealmente, o poder formar parte de ICOM e que ICOM avale este congreso, para nós é un privilexio, é un luxo, é digamos que unha forma de que nos digan que vamos por bo camiño, ¿no? O sea, bueno, Nuria Rivero es licenciada en Historia por la Universidad de Valladolid, con premio extraordinario de carrera, máster oficial en Historia de Arte Contemporáneo y Cultura Visual por la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, é especialista en Museoloxía por ISEPCEU, con formación específica no ámbito de Educación e Comunicación en Museos por la Universidad de Granada de l'École du Louvre de París,
e en Xestión Cultural pola Universidade de Salamanca. Colabora con entre outras institucións, colaborou co Museo Patio Herreriano, co Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía e unha subdirección xeral de museos estatais. Actualmente é a xerente de ICON España, a que lle agradecemos tanto o apoio o aval de ICON España como tamén o do Secretariado Mundial a este congreso, porque xa sabemos que eres unha das grandes defensoras desta rede. Bueno, muchas gracias, Encarna. No me voy a querer extender mucho por las horas que son, porque ya estamos todos muy cansados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, con la idea de que seguramente iríamos mal de tiempo, lo que hice fue preparar una presentación en la que vais a ver que hay enlaces a absolutamente todo lo que voy a contar de manera muy rápida, con la idea de que luego podéis tener esta presentación y profundizar en muchas de las cuestiones de las que voy a hablar, porque yo voy a hablaros de un marco más teórico, aunque hablamos de temas prácticos, entonces para que esto no fuera un poquito tan aburrido en ese sentido, pues luego os invito a que podáis entrar en todos esos enlaces. También lo enfocado mucho al profesorado, hay muchos recursos que menciono con esa idea de que esto también está enfocado a esas jornadas de formación del profesorado que hemos mencionado, ¿no? Bueno, y sin más, voy a pasar a comentar un poquito, muy rápido lo que es el ICON, porque los que nos movemos en el ámbito de los museos lo tenemos muy claro, pero bueno, como tenemos otro tipo de perfiles aquí, pues quería comentarlo muy rápidamente y luego centrar en algunas cuestiones relativas a los trabajos en materia de género, la importancia que tiene la red en este sentido. El Consejo Internacional de Museos es una organización de museos y de sus profesionales, es una red también, una red de museos a nivel mundial y que está dirigida a, como veis en la presentación, a esa conservación y comunicación de patrimonio natural, cultural, en todos los sentidos. Tenéis el enlace a la referencia de la organización. Y destaco sobre todo que este año cumple 70 años, son 70 años trabajando en esta línea y que es una organización no gubernamental, es una ONG de carácter cultural, formada por profesionales del ámbito de los museos, profesionales que tienen sus trabajos en sus instituciones y que luego de manera voluntaria se implican y colaboran en esta red para desarrollar muchos de estos programas que os voy a mencionar. Luego sí que tenemos una estructura en el Secretariado Mundial de ICOM en París en la que hay cerca de 25 personas de manera permanente que trabajan por desarrollar todos estos proyectos y luego la red que ahora os comentaré en el ámbito nacional. Importantísimo que hay una colaboración muy directa con UNESCO al mayor nivel y que va a desarrollar el programa de museos del que os voy a contar un poquito a continuación, pero hay otros programas, otras colaboraciones que tenéis abajo, no me voy a detener tampoco, cuando hablemos de otros temas relacionados con el ámbito de los museos. Esta es la red, tengo que actualizar los 32.000 profesionales, ahora ya son 35.000 profesionales, 20.000 museos representados, destacar también que la mayor parte de la financiación de todos estos proyectos que vais a ver es a través de las cuotas de los socios. Son profesionales de los museos que pagan una cuota anual para que se desarrollen todos estos proyectos. Luego hay otra serie de ayudas, pero en determinados niveles esas ayudas no alcanzan para prácticamente nada. Entonces vamos a ver cómo la principal fuente de financiación para desarrollar todo esto son las cuotas de esos socios y fijaros también 119 comités nacionales. Donde hay mayor cantidad de socios sí que hay una estructura a nivel nacional, como es el caso de España, ¿no? En este caso. Luego también tenéis comités internacionales, hablaré de uno de ellos que es el que está más relacionado con lo que vamos a hablar aquí. Esta es la estructura, no me voy a detener, pero únicamente comentar que salvo ese secretariado mundial, todo lo demás está formado por estos profesionales que tienen sus trabajos en sus propios museos y en sus propias administraciones. A ver, que me voy a poner el cronómetro ahora, para no pasarme. Bueno, algunas de las actividades más conocidas, el establecimiento de la definición de museo, que tenéis en la primera página del plan de la red museística de Lugo, esa definición de museo que está establecida y aceptada por la mayor parte de legislaciones. La cooperación e intercambio profesional para ampliar estas redes en el ámbito de todas estas temáticas y bueno, la divulgación, ¿no? La atención al público en los museos para desarrollar esa función social que destacaremos a continuación. Algunos de los otros programas que a lo mejor no se conocen tanto, os los he puesto aquí, no me voy a parar, pero bueno, la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales o las situaciones de emergencia en el ámbito de los museos, tanto por catástrofes naturales como por ejemplo, conflicto armado. Y lo más conocido, ahí lo comentaba con algunas de las personas que están aquí que no se mueven directamente en el ámbito de los museos, es el Día Internacional de los Museos, ¿no? Promovido por ICOM, os he destacado ahí el tema de este año de museos y paisajes culturales y está por ahí rondando la memoria anual última, pasarla por ahí porfa, porque en el medio de esa memoria anual
hay unas fotos sobre el Día Internacional de los Museos de ese año, donde podéis ver, es súper bonito, ¿no? Todas las iniciativas a nivel mundial desarrolladas sobre una misma temática en el ámbito de los museos. Esas hojitas del medio. Bueno, el código deontológico, otro de las cuestiones más conocidas y más desarrolladas, no más aceptadas en el ámbito de los profesionales de los museos. Os he destacado 2 puntos de ese código, que tiene muchos más, también lo podéis consultar en ese enlace. Los 2 puntos que nos van a enfocar en todo lo que estamos tratando aquí, en toda esa defensa, ¿no?, de esa vinculación con las comunidades, esa estrecha colaboración y ese trabajo de museo como actor, ¿no?, en todos estos procesos. Tenéis ahí las referencias a ese código también muy establecido. Y os destaco también en este sentido que como los museos también están en pleno cambio, también lo están todos los debates que se producen dentro de la red. Y os he destacado aquí las referencias de las 3 últimas conferencias. Cada 3 años se hace una gran conferencia a nivel mundial donde se debaten y se ponen al día, ¿no?, todas estas cuestiones, y se definen los puntos estratégicos en los que va a trabajar la organización. Os destaco estas referencias porque en estos últimos años, sobre todo 2013-2016, es cuando se está actualizando todavía más todas estas referencias en relación a la función social, el papel social del museo, y cómo se invita a toda la organización a trabajar, a todos los profesionales a trabajar mucho más en esta línea. Os destaco estas referencias, simplemente las he mencionado porque ya lo comenté el año pasado, no me quiero repetir, pero bueno, las he metido también de nuevo para todas las personas que no estuvieran el año pasado, donde se hace referencia a todas estas cuestiones relativas a la perspectiva de género y a seguir trabajando en esta línea, como os mencionaba. Estas son algunas de las pautas que se recomiendan a esos profesionales. No me voy a parar a leerlo, ¿no?, pero es algunas de esas recomendaciones para incorporar la perspectiva de género. Solo destacar esas palabras que hay en negrita, que esas negritas son mías, en relación a que esto no puede quedarse en una mera teoría, sino que se tiene que implementar, ¿no? Todos los ejemplos que hemos visto a lo largo de toda la sesión de hoy son ejemplos de cómo han estado trabajando durante muchos años en esta línea y cómo se están materializando, ¿no?, todas estas cuestiones en el ámbito de los museos. Y lo que sí quería mencionar, que me parece muy relevante, es de última actualidad y que no está muy establecido, muy conocido hasta el momento, es que esto ha ido más allá, no solamente el ámbito de los profesionales de los museos, sino que en noviembre de 2015, en UNESCO, después de un trabajo de muchísimos años en el que estuvo muy implicado ICOM, se desarrolló, después de 60 años, una resolución, una recomendación para el ámbito específico de los museos. Y en ese caso también vamos a ver cómo se invita a todos los Estados miembros, estamos subiendo no solamente el ámbito de los profesionales, sino intentar trasladar todo esto a todas las instancias posibles en relación a la función social del museo. Y fijaos aquí cómo vamos a hablar de promocionar diversidad cultural, transmitir conocimiento científico y elaborar políticas de educación y aprendizaje a lo largo de toda la vida y cohesión social. Os he destacado 2 puntos, tiene 35 puntos esta recomendación, pero os destaco 2 puntos especialmente, relativa a la educación, que tenéis ahí en referencia, ¿no?, a todos los profesores que están presentes en la sala, y el referente para mí, el fundamental, que es la función social del museo. Fijaros, para mí, yo con esto ya no habría más que decir. Los museos son espacios públicos vitales que deberían estar dirigidos a toda la sociedad y, en consecuencia, pueden desempeñar un papel importante en la creación de vínculos y cohesión de la sociedad, construcción de la ciudadanía y reflexión sobre identidades colectivas. Los museos son lugares que han de estar abiertos a todos y deberían garantizar el acceso físico y cultural de todos, incluidos los grupos desfavorecidos. Pueden ser espacios de reflexión y debate sobre cuestiones históricas, sociales, culturales y científicas. Además, los museos deberían promover el respeto de los derechos humanos y la igualdad de género. Los Estados miembros deberían alentar a los museos a cumplir todas estas funciones. Con esto se resumen muchas de las cuestiones que estamos abordando, pero destacar también los tiempos verbales que hay en esta frase, ¿no?, en este parrafito. Hay mucho también por hacer, como hemos ido repitiendo a lo largo de toda esta jornada y las jornadas anteriores. Os he destacado otros informes relacionados con este que también podéis consultar. Para los profesores y también para profesionales que estén trabajando en esta línea o que se estén iniciando, os he puesto unos cuantos enlaces a recursos también que hay dentro del ICOM, porque otra de las referencias es que es un amplio banco de documentación para todo lo relativo a los museos. Y en ese sentido destacar también los comités internacionales. Además de esta red de comités nacionales,
Hay una red de comités internacionales dedicado a diferentes temáticas, especializaciones en el ámbito de los museos. En ese sentido os he señalado CECA porque es el Comité de Educación y Acción Cultural, y además de todas las actividades que realizan, destaco la gran bibliografía que podéis encontrar, especialmente en el enfoque hacia los profesores que no lo conozcan, de actividades, buenas prácticas. Tienen unas publicaciones específicas que son premios de buenas prácticas de museos de todo el mundo, en los que podéis tener muchas referencias, ejemplos de cómo se está trabajando entre el Museo de la Escuela y entre el Museo y muchos otros colectivos. Paso a cómo implementamos esto, cómo intentamos implementar esto en el Comité Español. Aquí tenéis las cifras actualizadas. Destacar también que en el Comité Español toda la Junta Directiva de nuevo son personas voluntarias que tienen su trabajo en sus museos y que dedican parte de su tiempo libre o no libre a intentar desarrollar todo este trabajo en red y estas colaboraciones. En la oficina del ICOM hay únicamente contratada una persona, que es quien nos está hablando, y en momentos puntuales se cuenta con determinadas colaboraciones. Y en base a eso estamos intentando construir esta red cada vez más amplia, ¿no?, con colaboraciones como esta con la red museística. Aquí algunas de las referencias que estamos intentando trabajar. Destaco esa red de información y colaboración entre los museos españoles y sus profesionales. Uno de los proyectos que tenemos ahora mismo en marcha y que espero salga ya dentro de nada es una nueva web, porque bueno, la web que tenemos es como de en materia de legislación, tanto a nivel nacional como a nivel de comunidades autónomas. Pues todas estas referencias, intentamos que todas esas resoluciones, recomendaciones que habéis visto que se trasladan desde UNESCO o desde ICOM a nivel internacional sean implementadas en todos estos proyectos para que luego también en los museos también se vea un mayor apoyo, ¿no?, a todas estas medidas. También fijaros, asesoramiento en materia museológica, de todo lo que os podáis imaginar. Cualquier cuestión, cualquier duda, pregunta que tengáis también, luego tenéis el correo electrónico, lleva absolutamente de todo. O sea, desde un estudiante que está trabajando en su proyecto de fin de carrera, hasta una señora que se va de vacaciones y quiere que le recomendemos museos, hasta esto es verídico todo. La semana pasada un programa de la tele de preguntas y respuestas para que le confirmemos las respuestas. O sea que cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, estamos también a disposición en todos estos sentidos. Y bueno, colaboraciones, cada vez intentamos mayor colaboración entre asociaciones y profesionales. Destaco en ese sentido también cómo defendemos que se utilice el español y que todos los proyectos que se hagan en España tengan una mayor visibilidad. Encarna decía antes que muchas veces trabajamos mucho, hacemos muchas actividades y no tenemos tiempo para escribir o para difundir lo que estamos haciendo, ¿no? Y se están haciendo muchas cosas en el ámbito español, a veces ponemos muchos ejemplos de fuera, pero los tenemos aquí. Entonces, uno de los proyectos en los que estamos enmarcados y que intentamos trabajar cada vez más es precisamente conseguir visibilizar todo lo que se está haciendo en los museos españoles, ¿no? En ese sentido, pues queremos, por ejemplo, en la nueva web que haya mayor representación y poder, por ejemplo, que algunos de los trabajos que están haciendo aquí, pues que tengan eco, ¿no?, en esas redes a nivel mundial. Tenéis aquí algunas referencias, ¿no?, de algunos de los proyectos, están los de red museística. Destaco también este que tenéis a la derecha, esta foto que tenéis a este lado, porque es un congreso que va a haber también a finales de este año sobre estos temas también de género en el País Vasco, entre la Universidad del País Vasco y el Museo San Telmo, en el que también colabora ICOM, porque os puede interesar, a lo mejor acaba de abrirse el plazo de comunicaciones, si estáis trabajando en estos temas, os puede interesar a lo mejor presentar algún proyecto, alguna comunicación a este congreso. Bueno, os destaco algunas de esas actividades, por ejemplo, los encuentros de museografía, todo lo tenéis en la web, los PDFs de todos los congresos, y señalaros que el último congreso que se hizo el año pasado fue precisamente para reflexionar sobre los profesionales de los museos, sobre las actividades, sobre todo el trabajo que se está desempeñando, y para seguir trabajando en esta línea de reflexión y de debate entre toda la red de profesionales y estas colaboraciones, ¿no?, con todos los colectivos posibles para llegar a esa mayor función social, ¿no?, que estamos destacando. Destacaros también la revista que se edita por el propio Comité Español, tenéis ahí todos los números, tenemos que abarcar todas las temáticas posibles, pero estas temáticas están propuestas por los propios asociados en muchas ocasiones. Hacemos encuestas, por ejemplo, el Día de los Museos, y planteamos otras preguntas sobre qué temas te gustaría que se abordaran o qué temas consideras que habría que actualizar, ¿no? Y en este caso os destaco los números 8 y 9 porque están directamente relacionados con la temática del Congreso.
Os he puesto, tenéis ahí las referencias, además, en un amplio sentido, no marco teórico solamente, sino que tenéis algunas referencias, artículos de cuestiones prácticas que se han hecho en museos españoles, antecedentes de las cosas que se han contado en este congreso, pero que os pueden ayudar a contextualizar a muchos de vosotros, pues tenéis ahí algunas referencias y en un amplio sentido, ¿no? en el tratamiento de todos estos temas. Tenéis ahí la referencia de uno de los números y otro más enfocado a la cuestión arqueológica, pero también con cuestiones teóricas y cuestiones prácticas. Pueden ser algunas referencias también que os pueden servir también en el ámbito del trabajo en la escuela. Y destacar también algunas iniciativas en la red, porque seguimos trabajando en este sentido en muchas líneas, y hablo de iniciativas en la red en un amplio sentido. En la red de ICOM, en instituciones que están vinculadas a ICOM de una u otra manera, y también online, ¿no? Esta referencia a cómo se está trabajando en muchos sentidos. Araceli nos acaba de poner también otro ejemplo. No sé si se ha comentado hasta ahora, estuve en la presentación la semana pasada y me comprometí también a mencionarlo para, sobre todo los profesores, por ejemplo, también si no lo conocen, este proyecto que hay entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Ibermuseos. Es un catálogo online, bueno, varios catálogos online, estamos en la sexta edición. Son catálogos en los que se trabaja con las colecciones de los museos en esta temática de género. Y os destaco además también cómo únicamente no están las piezas, sino se puede acceder a la ficha catalográfica, y además hay unas publicaciones en paralelo que van a ayudarnos a trabajar con todas estas cuestiones. Os recomiendo también, si os interesa, que entréis un poquito a ver el vídeo del proyecto que tenéis ahí enlazado, y también todos estos catálogos que creo que también pueden ser de utilidad sobre cómo trabajar con las piezas en el ámbito de las colecciones en los museos. Os destaco también a la derecha esa referencia. Bueno, yo sigo a muchísimos museos en todos los ámbitos, también en redes sociales, y voy capturando todas estas nuevas iniciativas que se tienen en este sentido. Os destaco, por ejemplo, cómo el Museo del Traje ha querido difundir la Biblioteca de Mujeres que está alojada en su institución, y cómo, aprovechando algunas iniciativas como precisamente esta, ¿no?, del Día de la Mujer, pues intentar dar una mayor visibilidad a todos estos trabajos en esta línea. Y os referencio también algo que se ha mencionado de paso en algunos momentos en esta jornada, que es el trabajo de las profesionales de museos también, ¿no? De todo este trabajo de visibilizar todo lo que hicieron todas nuestras antecesoras y todo lo que se está haciendo en muchos de los museos. Os destaco 3 ejemplos, tenéis ahí de las redes sociales del Museo Arqueológico Nacional, del CCCB, Centro de Cultura Barcelona, y Museo Nacional de Ciencias Naturales, los 3 vinculados a la red ICOM, y os destaco cómo se ha querido trasladar esa referencia, ese recuerdo a esas primeras profesionales. En muchos casos tenéis el ejemplo, ¿no?, del gabinete numismático del Museo Arqueológico Nacional, y os destaco también a la derecha 2 ejemplos de las mujeres que están trabajando ahora mismo, profesionales que están trabajando en los museos. Os destaco la imagen que hay abajo, que es del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Tenía por aquí, me gustó muchísimo este ejemplo, porque hicieron una pequeña entrevista a muchas de las profesionales que trabajan en el museo en todos los ámbitos. Tenemos a una conservadora de una serie de colecciones, personal de taquilla, coordinadores de exposiciones, personal de limpieza, la directora de programas públicos educativos, ¿no? Y a cada una pues le hacían una pequeña pregunta, ¿no?, de qué suponía para ella trabajar en un museo, ¿no? Y os destaco, por ejemplo, el caso de Pilar, que también está muy vinculada, ¿no?, a esta red de profesionales. Dice: lo que me apasiona de mi trabajo es ver la expresión de felicidad y de emoción en el rostro de muchas de las personas que participan en nuestras actividades de divulgación, ¿no? Esa emoción de la que hemos hablado desde el principio al fin. Yo, cuando empecé a trabajar en esta presentación, de nuevo hablaba, y en toda la presentación estaba relacionada con esas personas que trabajan en red, y esa emoción que queremos trasladar y que queremos que la gente se sienta y comparta, ¿no?, en el ámbito de los museos. Y pues creo que esa es la clave. Yo lo tengo clarísimo, todos los que estamos aquí lo tenemos clarísimo, y creo que tenemos que seguir trabajando en esta línea, en difundir todavía más esta vía de trabajo, ¿no?, y lo que tienen que ser los museos. En ese sentido, os destaco aquí, tenemos aquí la referencia de las profesionales relacionadas con ICOM. Fijaros las cifras: 35% porcentaje de hombres, mujeres en la red ICOM, 35%, 65%. Entonces, bueno, tenemos ahí mucho trabajo por recorrer, pero tenemos que seguir recorriéndolo en esta vía, en este sentido, ¿no? Tenéis ahí también
un enlace a un vídeo que va a conmemorar estos 70 años de ICOM, donde tenéis declaraciones de muchas de estas personas que trabajan en la red. Estamos hablando, la persona más joven ahora mismo tiene 19 años y la persona más vieja, lo tenía por aquí, 94 años creo que era, 95 años, ¿no? Trabajando vinculados a esta red por ese desarrollo en el ámbito de los museos. Luego también destacar, bueno, muchas de las referencias que tenía yo en esta presentación son las que han estado, digamos, flotando a lo largo de todo el día de hoy, ¿no? Hablamos de compartir, he ido apuntando algunas palabritas de cada una de las personas, de las compañías que han intervenido. Compartir generosidad, museos sociales, una idea real de inclusión, red de personas, profesionales, colaboración y, sobre todo, la importancia de documentar todos estos procesos y comentarlos, ¿no? Que vayan más allá de esos talleres, ¿no? Como decía Ana, todas estas vivencias, todos estos trabajos que hacemos en el ámbito de este taller y qué pena que esto no se vea más allá, ¿no? Pues en ese sentido creo que ICOM puede ser una vía también para colaborar con todas estas redes para que se visibilicen todas estas labores importantísimas y concienciar cada vez más de esta importancia de todas estas actividades y con la sociedad. Y casi me he pasado 1 minutito y medio, pero bueno, el PowerPoint, la presentación va a estar colgada en la web ICOM con todos los enlaces, todas las referencias para que las podáis tener y podáis consultar. Y cualquier cosa tenéis ahí el contacto tanto del Comité Español como de toda la red global de ICOM, el Facebook, Twitter, etc. En España por ahora no tenemos capacidad, pero espero que pronto la tengamos para todo ello, pero intentamos también que se difunda a través de estos canales a nivel internacional muchas de estas iniciativas. Y bueno, cualquier cosa, cualquier consulta, ya sabéis dónde estamos. Ahí también quiero destacar cómo en algunos sectores a lo mejor se tiene una imagen de ICOM como algo inaccesible en cierto sentido, ¿no? Mucha gente me lo dice muchas veces. No, somos profesionales, estamos en estas redes y para cualquier cosa estamos a vuestra disposición. Y nada más, no me quiero pasar. Muchas gracias. Bueno, tratarei de ser breve, sobre todo porque no caso do profesorado tedes a oportunidade de estar constantemente, de coñecernos e achegarnos ás nosa realidade. Bueno, somos unha rede de museos e, bueno, entramos de que é un museo, ¿no? Acaba de decilo Nuria, estuvemos todo o tempo falando. Parece que moitas veces, cando empezamos a traballar temas coas capacidades diferentes, cos programas de persoas con discapacidade, pois era como si frivolizáramos sobre o uso do museo. Había moita xente que lle parecía que iso era non era digno de un museo. Un museo ten que ser un centro, sobre todo un centro de élite científica. Un museo era para unhos poucos e sempre se deixaba xente fora. Ben, nosotros conscientes de que, bueno, un museo é unha institución permanente, sin fins de lucro, proba delo é que os museos que dependen da rede de museos, da área de cultura da Deputación, todos os servicios son gratuitos. Quero insistir en isto porque a palabra gratuidade nun museo público me parece sorprendente. É dicir, quere dicir que non se paga 2 veces, porque os museos públicos xa se pagan cos impostos de todas e todos os... Entón, é dicir, no noso caso, cos nosos impostos xa pagamos e son como funcionarios públicos. A nosa realidade é que temos a responsabilidade de facer que os nosos servicios señan para todas e todos e que non seña unha frase e unha demagogia, é dicir, museos para todas e todos e unha frase que queda de maravilla. Bien, pero que é facer museos para todas e todos, non? Entón, bueno, si, ao servicio da sociedade. Que é a sociedade? A sociedade son esas señoras rubias que olen ben e que levan abrigos así de pel, o meu isto, como xa veces é ficticio. Ou que é a sociedade? Por que está formada a sociedade? Bueno, pois nosotros dentro de... esa foi a primeira... Que é traballar nun museo? Ben,
a primeiro exercicio de responsabilidade como funcionario tratar de que cada día seña pensando en todas e todos. Insisto en isto porque o que hoxe estemos facendo un congreso de xénero non é porque seña unha moda, é porque de repente antes se levaba a facer cousas para xordos, cousas para síndrome de Down, ou porque de repente se pon de moda celebrar o día, o sea, digo de moda polo postureo que hai ante a celebración das efemérides por parte das institucións. No noso caso, a responsabilidade é, insisto, os 365 días. E a rede de museos é algo que se crea por iniciativa dos funcionarios. O grupo de funcionarios e funcionarias da Deputación Provincial, neste caso, traballadores dos museos da rede, no Museo Provincial de Lugo, no Departamento de Didáctica, somos os que propoñemos a creación da rede. Por qué? Porque sabedes que en un tempo onde cada alcalde quería ter un museo, como un busto, como unha lápida cando morres, pois calquer cousa é un museo, pero veredes, o museo é unha institución sen fins de lucro que investiga, educa, conserva o noso patrimonio. Se non cumple eso non é un museo, é un escaparate, é unha colocación de obxetos. Antes moi ben nos comentaba Sara que é o patrimonio, o sea, como ten que haber ese vínculo relacional, non? Bueno, pois se non hai eso, señores, porque ustedes teñan unha casa de turismo rural con 4 pezas etnográficas, se realmente non hai un departamento científico que investigue, se non hai un departamento educativo, se non hai un departamento de restauración, vostedes non teñen un museo. Ben, nosotros tiñamos 4 museos espallados por toda a provincia. Dentro do ano 66 o Museo do Mar, o Museo Pazo de Tor, regalo dunha dona ao seu falecemento no ano 98, e no caso de San Paio de Narla, que foi o primeiro museo baixo a xénesis xa de crear esa rede no ano 1983, entonces había uns departamentos de vixilancia exclusivamente e, en algún caso, vixilancia guía, é dicir, persoas que acompañaban e facían unhas visitas. Co cal propoñemos á Deputación que o Museo de Lugo prestara os servicios científicos ao resto dos museos. Así nos convertimos e cos mesmos cartos que se xestiona o Museo Provincial de Lugo poder ter eses 4 museos. Ben, nosotros plantexábamos, o sea, a palabra responsabilidade, é dicir, o servicio da sociedade leva consigo o que é a responsabilidade social. A rede de museos xa leva no seu ADN a responsabilidade social, porque xa nace desde ese plantexamento de querer ser museos de comunidade, museos onde a comunidade seña a que teña o protagonismo, independentemente do goberno que che toca no momento. Seña é igual a ideoloxía que te goberne. Os museos están ao servicio da sociedade, como tal, ten que ser a sociedade que marque as pautas desas institucións. Co tal, debemos cuestionar, debemos escoitar, debemos reflexionar, debemos evaluar e debemos reaccionar xuntas e xuntos. E hoxe estamos aquí porque reflexionamos xuntas e xuntos das eivas e das carencias que teñen os nosos museos. E como a responsabilidade é algo que non vamos a tratar de arranxar o mundo, pero sí que dentro do noso círculo de influencia vamos a tratar de arranxar o que a nós nos compete. En este caso, 17 anos despois de ser conscientes de a cantidade de carencias que tiñamos, tanto dende o punto de vista físico que unha persoa en cadeira de rodas non podía entrar, dende o punto de vista comunicativo, dende o punto de vista de montaxe museográfico unha persoa en cadeira de rodas lle deslumbraba, miles de carencias en todos os tipo. En temas de xénero non éramos conscientes, porque mirade, o patriarcado é tan potente, que eu onte, cando reitero unha vez máis, eu acordome con Luda Arriba que a mí me correxía lingüísticamente, porque somos inconscientemente estamos sempre falando en masculino, estamos sempre, o sea, o que nunca fixemos, eso sí, foi mimetizarnos no poder, porque o poder, os sillos, estos sillos tan cómodos, mimetizan incluso ideoloxías, que logo cando se sentan na poltrona, é igual o que prediquen, cando se sentan na poltrona acaban mimetizándose, e o poder é patriarcal. Co cal, cando te sentas, é igual que penses nunha muller, que penses tal, acabas reproducindo eses roles de poder, non? Ben, eso é, dentro das reflexións, unha cousa nos leva a outra. Ben. Esta é unha rede que promove o cambio e a transformación cara a sociedades máis xustas e igualitarias, onde o ser humano é o centro da súa acción para o seu devolvemento e o da súa comunidade. Fixadevos, toda a importancia que pode ter unha institución reside no nivel de importancia que se lle dé ás persoas. E eu falo de persoas, non falo de homes ou mulleres. Falo de persoas. No momento que pensemos no todo, non deixamos a ninguén fora. Cando empezamos a pensar
en parceliñas, nese minifundismo intelectual, nese minifundismo xestional, nese minifundismo de mi tesoro, mi yo, diluir os egos. Entonces é cando seremos capaces de provocar un cambio. Cando non é que compita que tú eres home, eu son muller, tú eres trans, eu son lesbiana, tú eres, eu son, nós somos, vosotros sodes, eles son, todos somos, non? Ben, aquí hai unha serie de palabras claves que museoloxía social. É que un museo, se non é social, non é museo. E a mí que mo perdoen. Todos estes eruditos, postureo erudito e científico, que consideran a museoloxía social como que se convirten nos museos, esos museos para todos que son como parques temáticos, porque entra cualquiera, entra hasta el de la boina, que no tiene ni idea, no sabe ni escribir ni leer, esos museos donde están cargados de niñas y de niños, esos museos donde hay vida. Pero si es que é super molesto, eu prefiro un museo para mí sola, e solo, no que solamente vaya eu e dous e os meus amigos, e a poder ser da mesma clase social, porque nos tendemos a unir entre iguales, e tendemos pontes para os diferentes de vez en cuando. Ben, pois museoloxía social é eso, un museo ten que ser social, si non, non é. A palabra de igualdade, e que a min a palabra igualdade asocia a muller, asocia a miles de cousas, a miles de connotacións. Xénero. E cada día aprendendo. Estamos facendo este congreso porque estamos aprendendo xuntos. Por eso non queríamos un congreso de 300 persoas. Por eso queríamos a complicidade co profesorado. Por eso queríamos intercambiar, aprender, medrar xuntos. Porque non somos conscientes. Hai que ler moito, hai que investigar moito, hai que empaparse moito, hai que estar constantemente vendo o que ven de fora e sabendo o que pasa. Eu empecé en outro día a presentación dos de trans pedíndolles perdón a cantidad de veces que os xudguei. A cantidad de veces que sin coñecer a súa realidade non lles prestei axuda. Porque era unha realidade que na miña vida non existía. Do mesmo xeito que tampouco era, na miña vida formaba parte o tema a visibilidade das mulleres creadoras. Traballo nun museo onde fai 30 tantos anos, solamente hai 4 mulleres nos fondos permanentes, eso sí, vendemos o fumo do Botafumeiro. Afortunadamente, xestionei máis de 432 exposicións con presencia da muller. Algunha delas acábame de facer chorar. Ana Moreno, unha de nuestras artistas de Nos Más Otras en Red, acaba de ganar o Premio Auditorio de Galicia con 6.000 euros. Unha das artistas de Nos Más Otra. Eso é cando posibilitas, cando das a oportunidade, é cando das realmente cando merece a pena. Bueno, responsabilidade social, accesibilidade. Son palabras que sirven para toda e todo. Accesibilidade non é exclusivamente algo ligado ás persoas con capacidades diferentes ou persoas con discapacidade. Se tú fas un museo accesible, estás pensando en todas e todos. E que calquer persoa poda sentir o espello cando se senta, a forma de relacionarse, de situarse, de verse, de sentir que forma parte, de relacionarse co seu patrimonio, que é seu. Vale? E a xestión é unha cuestión de responsabilidade. Como xestora, como xerente que son, a mí me pagan cos cartos de todas e todos. E teño que mirar por eses cartos de todas e todos como miña abuela, cada debaixo da salla, contaba cada un dos peniques, miña mai, o sea, é a responsabilidade do que é teu, por que de todos, non? Responsable con quen? Ben, pois que a responsabilidade social nos vai outra vez ao do que era o ICOM. Porque tamén somos un país que lexisla para non cumplir, somos un país que define para pasarnos as definicións polo forro da chaqueta. Nos encanta poner palabras bonitas e poner verbos. Verbos que logo, además, normalmente a maior parte das veces nos movemos en conceptos de abstracción, pero a realidade da xestión móvese en concreción, non en abstracción. E os museos e a xestión son concreción. Entón, a accesibilidade é isto. É a diversidade, que somos diferentes. O que pasa? Que eu porque son gorda teño menos dereitos que alguén que ten un tipazo que flipas? Pois, bueno, aquí está a diversidade. Igualdade, a palabra que falábamos antes. Igualdade versus equidade. Non se trata de poñerlle e de darlles a todos igual, sino de darlle a cada un o que precisa. É así, algo tan sinxelo. Xénero, visibilizar a contribución das mulleres. Nos museos, repito, somos medio de comunicación con credibilidade e o noso discurso olvidouse do xénero. Co cal estamos reproducindo e, además, educando en esas claves de que, como toda a vida foi así, pero mira que son pesadas, pero mira que... Pero que máis dá, si ya lo sabéis? Ben, pois non. Atreveríame a aventurar que Anónimo, que en tantos poemas escribiu sin firmar, era a miúdo unha muller. E isto di Virginia Woolf. Ben, nosotros
temos un plan, e é o que diferencia, e insisto moito nesta frase, e últimamente me repito, pero mogollón, co tema de que temos un plan, porque o que diferencia a un xestor de un soñador é ter un plan. Eu digo porque fun unha soñadora sin plan, e me equivoquei por non ter un plan, e isto digo en primeira persoa porque non se equivocaron os meus compañeiros, que son moito máis reflexivos e sensatos e sensatas. Me equivocaba eu, nesa forma rápida de querer constantemente axudar rápido, non? Ao longo de nosa carreira, en estes 17 anos, eu diría que os 365 días do ano facemos iniciativas en clave de xénero. Moitas desas, todas as que facemos, son en clave de inclusión. E poño algún exemplo de algunhas historias que fixemos que foron un antes e un despois, non? Vamos a ver. Aquí, pásame eso. Conscientes de que a investigación era fundamental, aquí tedes unha serie de unidades didácticas que cando teñamos o blog de didáctica que nos lo acaban de craquear hoxe pola tarde, hackear, pois podedes dispoñer de elas, as podedes descargar. Hai un blog que se pon didáctica rede museística onde está todo o material a descargar. Bueno, estas unidades didácticas son o resultado de un traballo de investigación en 3 museos, onde se pon de exemplo, a través das coleccións, pois, pero isto que é, bueno, é bastante interesante. Este é o traballo final, logo dun traballo de investigación previa, de un traballo tamén de co-creación con artistas, con tecido social, e posteriormente se fixo o que era a unidade didáctica. Me acabo de saltar, non? Sí. Prometo ir Ben, temos as unidades didácticas que son froito de un traballo que non é exclusivamente, é dicir, un traballo de investigación, un traballo de co-creación, hai unha exposición, e este material se podería utilizar, son preguntas de reflexión, como facíamos outro día nunha conferencia, para que nas aulas as poidades adaptar, aproveitar, como enfrontarse, o sea, esta, por exemplo, están en galego, estas están en castelán porque, como tiñamos a página craqueada, non a puiden baixar. Que vamos a hacer? Pensaremos, revisaremos, observaremos, cuerpo, sexualidad, espacio, buscaremos, é dicir, son preguntas que tamén, a hora de enfrontarse á vida, pues nos poden servir para tamén traballar na aula, utilizando os propios fondos, utilizando fotografías, o sea, non son exclusivamente para traballar no museo. Neste caso, están centradas en unha serie de pezas, e se vedes ao museo, pues mellor, porque además os sirve, e iso van a pasar moi ben, porque teñen unha serie tamén de xogos para poder traballar. Ese é un dos proxectos. Fixemos un proxecto que se chama, o tema de decir que tecemos redes, que unha cousa te leva a outra. Nosotros temos un programa de diálogo intercultural, entonces empezamos a visibilizar as mulleres migrantes, e ese proxecto se chamou Mulleres de aquí e da colá. Despois empezou todo cun programa tamén que se chamaba Arte de ser muller en un mundo por compartir. Gracias a ese proxecto naceu tamén, o sea, e aí se empezaron a reunir as mulleres con discapacidade de Galicia, a cadar, e o fixeron no Pazo de Tor. E tamén no Pazo de Tor xurdiu este proxecto, Arte de ser muller nun mundo por compartir, de que este proxecto tiña, na Mariña se traballaba co concepto da contorna mariñeira, en cada un dos sitios tal. Bueno, estades moi cansos e creo que... Bueno, as guías estas forman parte do proxecto que en dá volta a tortilla. Iniciativas que as podedes todas analizar e ver nas memorias, na páxina esta que vos digo, que é un blog de didáctica rede museística. Poñendo eso vades a localizar, veredes tamén todos os programas. Estou falando exclusivamente de programas de xénero, vale? Aí nesa páxina tedes tamén as programacións escolares que xiran en torno a 3 eixes, o Crea o teu museo, o museo como relator de historias, e o museo como retrovisor, vale? Que para os colexios tedes aí esa oferta, e as 3 ofertas levan consigo a súa vez moitas máis historias incorporadas dentro desa oferta. Decíamos a importancia de ter un plan no tema de manter de facer un mantemento de continuidade, de facer programas de continuidade, de non hoxe fago un obradoiro e xa está. Hoxe, mira, hoxe toca xordos, porque salgo mañana na prensa, e mañá toca cegos, aínda que Ángeles traballa os 365 días, bueno, algún menos, no Museo do Mar, e é cega total. É dicir, se trata de as accións de continuidade, e entón reivindicamos un pouco isto, non? Un pouco non, un moito. Veredes que temos o de cartón vermello a desigualdade, e veredes que temos esa boneca. Nosotros temos unha serie de clubs, aparte da oferta para colexios, para grupos escolares,
a oferta do colexio. Temos un club de nenos e nenas, temos un club de xóvenes, e temos un club de xente maior, que se chama Club Senior, o Club E e o Club E. Curiosamente, co tema dos roles, nos demos conta de que o tema deportivo, dentro de facendo as actividades, o deporte, o fútbol non era cousa de nenas. Co cal, fixeronse unha serie de actividades relacionadas co Deportivo da Lugo e con cartón vermello a desigualdade para tratar de sensibilizar os cativos que vedes aí. Bueno, fotos podíamos tamén. O tema de acción, reflexión, reacción, posibilitar, visibilizar e traballar dentro do facer. Traballar dentro do facer porque onde debemos facer traballa demasiada xente. Entón, traballamos dentro do facer. Claro que cando se fai un se equivoca, pero é moito mellor equivocarse que pasarse a vida. Debemos facer. Un museo para todas, entre todos, con esa X que descubrimos gracias a que nos abriron os ollos os de trans. Agora, dentro das socios que buscamos, tamén formamos parte da xunta directiva de MAP, que é unha asociación de mulleres polas artes visuais. Unha asociación na que están investigadoras, críticas, xestoras, comisarias, artistas, galeristas, coleccionistas, mulleres que nos están axudando a reflexionar xuntas, a ver, mañá, por exemplo, vamos a facer un análise do último impacto do número de mulleres que a presencia en Arco, e o faremos no Pazo de Tor, para reflexionar sobre esas cifras. E este vídeo é un pouco, todo profesional debe ter tres patiñas, é dicir, a ética é un valor individual, a técnica son os coñecementos que debe adquirir e se non nos ten buscalos, e a empatía que é ser capaz de poñernos na pel de calquera. Non sei se funcionará. Vamos a ver. Funciona. Sí, pero aquí ya le di, pero... No creo que me vaya. Bueno. Ya, pero, a ver. Está cargado, ¿no? A ver si temos sorte. No, non vai. Bueno, pois aquí remato. O vídeo que vades a ver, que como vai a estar a presentación, veredes que é unha historia de xenealoxía femenina. É a historia da miña avoa, de miña mai, das mulleres da miña vida, que as levo no meu propio nome, porque además, por unha serie de circunstancias, meu pai quixo poñerme o nome de miña avoa paterna, materna, ou de miña mai, yo que lles gustaba, co cal levo 4 nomes. En base a eso, seguindo a línea do de ética, técnica e empatía, a capacidade empática dun xestor é que empeza sendo, vades a ver un maletín de ferramentas, as ferramentas de xestor, as claves cas que nosotros xestionamos, as claves cas que nós traballamos cos cativos, cas cativas, cos artistas, cas artistas, ca sociedade civil, cos colectivos, como nos enredamos, como buscamos socios fora, e ao final, ese vídeo é un vídeo dun artista, de unha das artistas que está en Nosotras en Rede, porque ao final o que empezou sendo a miña vida, o importante é que ese vídeo non son eu, era a miña xénesis, pero remata sendo a vida de Mónica Mura, que é o que ten que ser un bon xestor de un museo, o posibilitador das realidades de relación entre o patrimonio e a sociedade para que sirve ese patrimonio albergado nos museos. Así que, moitas gracias.